Gloria de Hierro Negro apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon, gracias. Capítulo 231. La queja de la baronesa. Señor, ¿por qué los dejó ir así? Mazid preguntó después de que se fueron. Una vez que terminó el interrogatorio, Claude ordenó al comunicador que llevara a las tres mujeres a una habitación de invitados vacía en la planta baja. ¿Qué más quieres que haga? Contraatacó Claude. Señaló las partes del mosquete en la bolsa. Si el padre de la baronesa es realmente ese maestro herrero, Livoid Milowski, entonces no podemos permitirnos ofenderla. Su padre es un talento buscado por el reino. Si se niega a servir por nosotros, seríamos severamente castigados. Lo mejor es ceñirse al protocolo y no cometer errores. En cuanto a las piezas, dudo que sea necesario seguir adelante. Muchos de nuestros hombres están armados con Mark III ahora. Estoy seguro de que el enemigo ya robó más de unos pocos durante algunos de los desastres desde que comenzó la guerra. No me sorprende que Livoid vaya tras nuestros mosquetes dada su reputación de curiosidad. Incluso si el alto mando se enterara, simplemente lo pasarían por alto para mantenerse en su lado bueno. Incluso podrían sentirse orgullosos de que uno de sus mosquetes le llamara la atención. Y tampoco es gran cosa que la baronesa esté mintiendo. No conocemos personalmente al herrero, así que no hay forma de que podamos verificar lo que está diciendo. Los he mantenido aquí para cubrir nuestras bases hasta que tengamos claridad sobre la situación. Una vez que lo hagamos, podemos manejar las cosas de manera apropiada o castigarla rápidamente y terminar con eso. Sin embargo, es mejor tratarla cordialmente hasta entonces. Suena mucho más completo. Y yo estaba aturdido porque podría haber atrapado a un espía enemigo y conseguir un ascenso a segundo teniente. Claude reveló una expresión preocupada por un momento. Por cierto, ha pasado un mes. ¿Por qué aún no han llegado nuestras recompensas por llevarnos a Black Maple? Nadie ha mencionado nuestro esfuerzo desde entonces. Sonaba más molesto de lo que realmente estaba. Sabía que la mente de las personas estaba en otra parte, es decir, Bluefeater. Habían conquistado 3 prefecturas en solo un mes. Habían apuñalado profundamente en la espalda del enemigo. La situación del enemigo se estaba volviendo desesperada rápidamente, tanto que la victoria podría estar a solo un par de meses de distancia. Claude escribió un informe oficial sobre la baronesa y lo envió con el comunicador. Los comunicados se enviaron generalmente utilizando 3 métodos. El más urgente y urgente viajó a través del águila. Sin embargo, eran raros, costosos y difíciles de entrenar, por lo que estaban reservados para mensajes verdaderamente importantes. Se enviaron mensajes cortos y boletines utilizando palomas mensajeras. Sin embargo, no podían manejar envíos de correo más grandes como cartas enteras. El último y más lento fue el envío de caballos. Sin embargo, incluso en condiciones ideales, carreteras perfectas, estaciones de correos cada 2 docenas de kilómetros con caballos frescos y de calidad y buen clima, los caballos solo podían recibir el mensaje unos 100 kilómetros al día, y las condiciones ideales no eran tan comunes. El edificio de madera que servía como cuartel general tenía 2 pisos y 4 habitaciones para cada uno. Solía pertenecer al barón Norwell Frinsland. A menudo iba allí a cazar. Las 4 habitaciones de la planta baja eran suites individuales con sus propios baños. El más grande era el comedor donde el noble ofrecía banquetes a sus invitados. Junto a ella estaba la cocina, un almacén y un cuarto de servicio. Claude vivía en la habitación más a la izquierda del primer piso. Como sus asistentes, Mihak y Gunn habían querido quedarse en las habitaciones de los sirvientes, pero Mazig los persiguió escaleras arriba. Es mejor que los asistentes de un oficial estén cerca de él para responder rápidamente a sus llamadas. Mazig tomó las habitaciones de los sirvientes. Aunque Claude quería invitarlo arriba con el resto, dijo que quedarse abajo sería mejor para un músico como él, ya que sería más conveniente para sus vigilias nocturnas. Nadie estaba dispuesto a quedarse en el primer piso con Claude aparte de sus 2 asistentes, probablemente una señal de cuán grande era la brecha entre los rangos en el ejército. Y, aunque Mazig era sargento mayor y músico de banda, estaba lejos de ser un oficial comisionado. Le resultó difícil dejarse llevar por su comandante, por lo que decidió quedarse abajo. Los 2 señaladores ocuparon el almacén. Cada uno tenía 3 palomas mensajeras y necesitaban una habitación tranquila para que sus palomas no se agitaran. Eso dejó 2 habitaciones vacías. Claude usó la segunda habitación del justo como su estudio y oficina. La habitación de invitados restante estaba allí para los oficiales visitantes. Ahora pertenecía a la baronesa y sus doncellas.
En cuanto al sanador, 2 escuadrones de cañoneros y el resto de la banda, se instalaron en el almacén de piedra de 2 pisos cercano. El puesto de avanzada tenía que estar atendido por una tienda de campaña en todo momento y el campamento también debía ser vigilado, por lo que había espacio más que suficiente para que los 60 soldados vivieran cómodamente. Todavía era invierno, por lo que todavía era inadecuado para sentar las bases de la construcción. Claude había planeado renovar la base después de la temporada de lluvias. El camino en el que se construyó el puesto de avanzada estaba conectado con las grandes llanuras de Canas y el este de Asquilín, después de todo. Era la frontera de 3 territorios. Aunque los caminos de montaña eran difíciles de atravesar, el precedente establecido por Pluma Azul hizo que Claude no se atreviera a bajar la guardia. No podía darse el lujo de darle al enemigo la oportunidad de usar sus tácticas contra ellos y meterlo en problemas. Hasta ahora, todo lo que hizo Claude fue enviar algunos exploradores montados por las montañas para realizar algún reconocimiento. Si se detectaba algún enemigo, tenían que retirarse y dar el informe de inmediato en lugar de lanzarse a la refriega y morir en vano. Todo lo que se les ordenó fue establecer un puesto de control en el camino y exterminar a los elementos insurgentes, después de todo. No había nada que pudieran hacer contra un asalto total del enemigo y retirarse era la opción óptima. Con suerte, el enemigo no haría su movimiento hasta después de la temporada de lluvias. Si todavía iban a permanecer allí más allá de eso, tendrían que fortificar adecuadamente la base para que al menos pudieran mantenerse firmes contra un clan enemigo de tropas. Claude había inspeccionado la tierra últimamente y había ideado algunos planes para modificar la base en una pequeña fortaleza. Si el enemigo se atreviera a atacarlos después de eso, simplemente le entregarían a Claude un logro gratis en bandeja de plata. Llamaron a la puerta de su habitación. Claude tiró de las piernas que había dejado sobre la mesa y se dio cuenta de que había estado pensando durante tanto tiempo que ya era de noche. Mihak debería estar afuera esperando para enviar su comida. Adelante. La puerta se abrió, pero la persona que entró no era Mihak. Fue la baronesa. La belleza estaba haciendo pucheros y parecía bastante enojada. Tenía un plato de comida en sus manos. Claude se puso de pie y se disculpó. Disculpas, señora, ¿cómo pudo mi asistente hacer que una dama hiciera su trabajo? Castigaré a mi asistente perezoso de inmediato. La mujer lo miró fijamente, con la boca abierta, por un momento, luego se rió. PFFFFT. Esta comida es mía, no tuya. ¿Eh? ¿Por qué llevaría su comida a la habitación de Claude? Dejó el plato sobre la mesa y señaló a Claude. Nos detuviste aquí solo para tratarnos así. Ella reprendió. Claude miró la comida. Eran raciones estándar. 2 trozos de tocino intercalados entre 2 rebanadas de pan de trigo negro, una salchicha ahumada, una taza de té rojo y un plato de estofado de patata con cecina. Incluso un segundo teniente tuvo que comerlo, aunque tuvo el lujo de un huevo frito adicional y un par de frutas. ¿Qué pasa? ¿No se adapta a tu gusto? Preguntó. Por supuesto que no. Ella fulminó con la mirada, estamos dispuestos a quedarnos aquí para limpiar nuestros nombres, pero no seremos tratados como plebeyos. Esta comida apenas está calificada para ser entregada a mis sirvientas. No la permitiré. Persona. La cabeza de Claude palpitaba. ¿Qué demonios estaba pensando? Ella era una detenida, debería estar feliz de estar recibiendo algo de comida. Habría preferido ahuyentarla, pero no pudo, no fuera que sus superiores decidieran que valía la pena una investigación personal y la encontraran ausente. Mazik realmente le había causado problemas. Si la dama realmente era la hija de ese herrero, tendría que soportarla y complacerla incluso si eso lo enfurecía. Se puso firme y se inclinó levemente. Disculpe, milady, fue mi error. Lo rectificaré inmediatamente. Por favor, espere un momento. Prepararé una comida adecuada. Los ojos de la belleza brillaron. ¿Tú también eres un noble? El saludo de Claude fue tan acertado que la hizo preguntarse. Sin embargo, negó con la cabeza y tiró de la cadena de una campana en una de las paredes. No, milady. Soy de nacimiento común, pero mi profesora de medicina herbal es una noble, una baronesa, de hecho. Me hizo aprender la etiqueta como parte de mis estudios, ya que espera que eventualmente me convierta en una noble. Acabo de ser ascendido a segundo teniente, así que, en el mejor de los casos, soy un cuasi noble. Entró Mihak. ¿Sus órdenes, señor? Trae una botella de vino de frutas de mi habitación y enciende los candelabros. Invitaré a la baronesa a cenar aquí, se volvió hacia la dama.
Por favor, pruebe un poco de vino de mi colección personal mientras hago que alguien prepare la cena. Capítulo 232. Encanto. Claude no tenía mucho a mano, por lo que solo podía preparar algo simple. Sin embargo, la baronesa lo toleró gracias a su recién descubierta curiosidad por las maravillas que él había preparado. Su apetito floreció y bebió cada bocado febrilmente. Las papas fritas te irritarán la garganta y el estómago si tienes demasiadas, pero son bocadillos sabrosos. No estaría bien convertirlas en el plato principal, aconsejó. La carne, el pescado y las frutas eran indispensables para una cena con un noble. Pero Claude solo obtenía carne. El jefe de la aldea tenía pescado salado, pero los trataba como reliquias familiares. Claude echó un vistazo a los peces ennegrecidos y eliminó la idea de usarlos. Tampoco tenían mucha fruta fresca. Solo tenía un pequeño paquete de fruta confitada, que podía usar como reemplazo. La carne, por otro lado, tenía una gran oferta. Había mucha gente pasando por el puesto de control esa mañana y Macid compró una cabra del pueblo y la hizo sacrificar para hacer galletas de cordero para vender en el puesto de control. Quedaba una pequeña parte de las costillas, que Claude hizo que Mihawk le trajera. Ese fue el plato principal. Luego, hizo que el jefe de la aldea le trajera una gallina. Ponerlo con algunos champiñones hizo una buena sopa. Luego, asó un poco de tocino y lo cortó en forma de pescado para usarlo como pescado sustituto. Luego hizo que algunos de los soldados que estaban en la cocina pelaran algunas papas, las cortaran en trozos finos y las freían, haciendo una fuente grande de papas fritas y prepararon un tazón pequeño de salsa de frutas para acompañarlas. Al ver que todavía quedaban algunos huevos en la cocina, hizo unas natillas de huevo al vapor. Le tomó un total de 1 hora terminar todo antes de que le sirvieran la comida a Mihawk y Gun. La baronesa tenía un buen control sobre su licor. Se las arregló para vaciar toda la botella de vino mientras esperaba la comida sin pestañear. Claude no tuvo más remedio que pedirle a Mihawk que trajera otra botella para la comida. Consiguió el vino como parte del botín cuando llegó por primera vez a las 3 prefecturas del sur. Había un viñedo perteneciente a un noble cerca de los límites de las montañas Piclate. Como los primeros soldados en llegar allí, los oficiales de la Unarra tribu Ranger se apropiaron del viñedo sin dudarlo y dividieron la colección de alcohol entre ellos. Claude recibió 2 cartones de 24 botellas en total y un juego de cubiertos, que usó durante la cena. ¿Por qué guardarías tu vino en tu habitación?, preguntó la belleza. ¿Dónde más podría esconderlo? Bajó 10 botellas en apenas un tiempo. El maldito alcohólico Macid robó 3 botellas sin que Claude se diera cuenta. Si no los hubiera escondido en su dormitorio, no le quedaría ninguno. El escritorio de su oficina estaba cubierto con un paño de lino blanco y limpio. Allí se servía el vino y la comida y todos estaban iluminados por las velas de los candelabros. Parecía una cena adecuada a la luz de las velas. Claude invitó cortésmente a la dama a sentarse y comer mientras se disculpaba por la falta de buenos ingredientes. La baronesa no estaba interesada en lo más mínimo en el plato principal. Las costillas de cordero a la parrilla. Simplemente lo pinchó con el tenedor y dijo que estaba demasiado magro y demasiado cocido sin siquiera molestarse en probarlo. Tomó unos 3 champiñones del plato de pollo con champiñones y bebió 2 bocados de sopa sin tocar el pollo en absoluto. En cuanto al tocino, léase, pescado falso, y las frutas confitadas, solo les dio una mirada de pasada. La natilla de huevo al vapor, sin embargo, fue de su agrado y se la terminó de una sola vez. Más tarde probó las patatas fritas con salsa de frutas y las devoró sin pausa, terminando todo el plato ella misma. Estaba de muy buen humor y empezó a hablar con Claude desde el sofá. Ella fue la que más habló. Claude solo dio breves respuestas que la sondearon en busca de más historias. Se pensaba comúnmente que las mujeres eran más emocionales y los hombres más lógicos. Aunque los hombres todavía estaban sujetos a sus impulsos carnales, casi siempre lamentaban ceder después del hecho. Y las mujeres se encontraron fácilmente en manos de los hombres en el momento en que se rindieron para establecer una conexión física. Por supuesto, siempre hubo excepciones. En su vida anterior, Claude sabía por su vasta experiencia que la mejor manera de dar una buena impresión a las mujeres era escuchar con paciencia. Usar dinero para llevar a una mujer a la cama era la forma menos elegante de hacer las cosas. Eso no fue más que comercio de carne. Las mujeres solitarias en el bar, por lo general, eran trabajadoras de cuello blanco que estaban allí para aliviar el estrés emocional en lugar de buscar una pareja adecuada.
Incluso con el rápido ritmo de la vida moderna en el bosque de cemento, la necesidad de conectarse con los demás para defenderse de la soledad seguía siendo una eternidad. Regalo. Cuando los hombres y las mujeres se juntaban, la mayoría de ellos no querían presumir, sino hablar de sus problemas. En aquellos tiempos, los buenos oyentes que podían sentir empatía por sus problemas, especialmente los del sexo opuesto, eran muy bienvenidos. Escuchar los problemas de una mujer en su totalidad hacía que subconscientemente se considerara un alma gemela. Con la ayuda de unas cuantas botellas de vino, pasar una dulce noche juntos solía ser inevitable. Ya habían bajado a la cuarta botella de vino. Claude no pudo evitar chasquear la lengua. La belleza que tenía ante él había bebido 3 botellas y media sola y hablaba sin parar. Después de que terminó de contarle cómo ella y su padre, el maestro Boyd, tenían que depender el uno del otro para sobrevivir, así como el tiempo que pasó como monja en el santuario de la diosa de la luna, ahora estaba hablando de cómo conoció al varón Basquiri y se enamoró, se casó, y cómo terminó enviudada y heredando el título de baronesa. De hecho, esta hermosa dama noble era viuda. Su esposo fue lamentablemente efímero, habiendo fallecido en el campo de batalla menos de medio año después de su matrimonio. Fue un conflicto local que tuvo lugar entre los nobles Asquilín y Canas, que eran bastante comunes de vez en cuando. Las naciones mismas no fueron arrastradas a eso y la mayoría de las personas en la cima simplemente dejaron que los nobles se pelearan y terminaran las cosas. Sin embargo, la dama vivió una vida bastante miserable. Antes de que su padre se hiciera famoso, su madre falleció, dejando solo a ellos dos en este mundo. Su padre tenía que trabajar en la armería y ella esperaba todo el día hasta la noche para que él regresara. Pero cuando su padre se hizo famoso, su familia se fue enriqueciendo gradualmente. Fue enviada a estudiar como monja en el santuario de la diosa de la luna y solo regresó a casa a la edad de 16 años. Al no tener nada mejor que hacer, a menudo ayudaba a su padre en su investigación como asistente. Más tarde, el barón Basquiri acudió a su padre para pedirle un arma de fuego hecha a medida. En el momento en que la conoció, comenzó a cortejarla fervientemente. También se permitió caer en la relación y se casó con el varón a la edad de 19 años después de 2 años de noviazgo. La baronía Basquiri estaba ubicada cerca de la frontera de Canas. Constaba de una ciudad y 2 aldeas y la gente allí era enemiga jurada de Canas. Hace unos siglos, habían estado capeando las incursiones de los nómadas canasianos y pronto se desarrolló una gran enemistad entre los dos pueblos. Incluso después de que los dos ducados entraron en la alianza contra Hueras, los conflictos fronterizos continuaron. Las incursiones en la frontera de Asquilín eran una tradición que se remontaba a algunos siglos de los nómadas de Canas. Ellos eran los agresores y veían a los granjeros de Asquilín como ganado, esperando que engordaran y se hicieran ricos antes de ir al matadero. No fue una sorpresa que la gente de la frontera pronto comenzara a considerar a los nómadas como enemigos jurados. Habían pagado innumerables vidas y derramado cantidades insensatas de sangre para defenderse de las redadas. La casa Basquiri había estado luchando contra los nómadas durante unas 10 generaciones. Dio la casualidad de que el varón recién casado fue atacado por un noble canasiano que vivía cerca de la frontera durante una de sus patrullas a través de su feudo y sufrió 3 disparos antes de morir, dejando atrás a su afligida esposa recién casada. La dama heredó el título de su marido y entregó el feudo a su primo cuñado, también otro noble terrateniente, para que lo manejara. Dejó el lugar que guardaba tantos trágicos recuerdos y regresó al lado de su padre. Tenía la esperanza de poder desarrollar un mosquete que pudiera ayudar a frenar a los jinetes nómadas, pero su trabajo no dio muchos resultados después de 7 largos años. ¿No estaba el arma Maxim que inutilizó a la caballería? Fue solo un pensamiento pasajero, por lo que Claude no se lo contó, por mucho que se compadeciera de ella. Incluso si lo hiciera, no sería posible fabricar el arma Maxim debido al sistema de disparo de retroceso. La tecnología de este mundo todavía estaba restringida a las cerillas, entonces, ¿quién sabía cuánta investigación tenía que ser invertida para alcanzar ese tipo de nivel de tecnología? Claude, ¿tienes más vino?, preguntó la dama mientras giraba la botella vacía. ¿No crees que ya has tenido suficiente? Deberías descansar ahora, le aconsejó Claude. No, yo, charlando contigo, era feliz, me siento mucho más relajado y no estoy sobrio, quiero decir, no borracho, normalmente bebo 5 botellas por noche, solo he bebido poco, no es mucho. Sé que solo estás siendo tacaño, no quieres dejarme beber más de tu alijo, ¿verdad?
Yo mismo lo buscaré, sé que está en tu habitación. La noble salió de la oficina a trompicones y Claude no tuvo más remedio que ayudarla. Con la mitad de su cuerpo pegada a su hombro, Claude sintió que sus impulsos hervían. Sé que tu habitación, está ahí, la más lejana, ¿verdad? Dijo la dama. La puerta de al lado se abrió y Mihawk miró hacia afuera. Al verlo, se disculpó apresuradamente. No vi ni escuché nada. Claude no sabía si reír o llorar. Pero como se presentó la oportunidad, no tenía ganas de reprimirse. Abrió la puerta de su habitación y la llevó adentro. Después de cerrar la puerta, se abrazaron y plantaron sus labios el uno sobre el otro. Cuando se besaron por primera vez, la dama todavía estaba un poco aturdida y trató de apartarse, pero no pudo reunir las fuerzas. Pronto, se suavizó y rodeó el cuello de Claude con los brazos, tomando la iniciativa. Ella violó el interior de la boca de Claude con su lengua y los dos comenzaron a luchar. Las manos de Claude no estaban inactivas. Los hizo correr sobre su cuerpo mientras la sentía calentarse. Su juego pronto se convirtió en un auténtico combate de lucha libre. Morder estuvo involucrado en un momento y sus pantalones casi se rompen. No mucho después, los dos se volvieron al natural como ovejas recién esquiladas y cayeron en la cama. Nota del autor. Mis oraciones y ofrendas al dios cangrejo del río 1, me saltaré 4.000 personajes dignos de una descripción detallada de las 2 horas que siguieron para ahorrarles a mis amados lectores el costo de leer un capítulo premium. La baronesa fue la primera mujer con la que Claude se acostó desde que llegó a Freya. Tuvo 2 realizaciones esa noche. Ambos dejaron profundas impresiones en él. Personalmente, confiaba bastante en el tamaño y el peso de sí mismo, pero seguía siendo sensible, lo que era de esperar dada la inexperiencia de su cuerpo, y sus puertas se abrieron vergonzosamente rápido. La luz en los ojos de la baronesa se atenuó considerablemente cuando eso sucedió. Sin embargo, todavía tenía su juventud y todos los beneficios que la acompañaban. La otra cosa era que la mayor parte de lo que había dicho era verdad. Ella no le mentiría. Durante su intimidad, ella le dijo que él era el segundo hombre con el que se había acostado, lo cual él había sospechado. Era la primera vez en 7 largos años que se había acostado con otro y su anhelo inicial estalló con fuerza, de ahí su disgusto por la primera salida prematura de Claude. Como resultado de gastar demasiada energía, Claude se despertó bastante tarde. Se despertó para ver a la belleza medio tendida en la almohada mientras lo miraba intensamente. La manta la cubría hasta los hombros, pero su hermosa clavícula y las seductoras elevaciones frente a ella eran claramente visibles. Señora, Claude estaba bastante avergonzado por lo de anoche. Después de todo, se podría argumentar que se había aprovechado de ella en un momento de debilidad. Basta con la señora. Llámame Sofía. Parecía que no se arrepintió en absoluto de lo que pasó anoche. La experiencia fue agradable y catártica para ella. Claude estiró su mano y la abrazó y la dejó vagar libremente sobre sus curvas mientras buscaba esos labios seductores y se acercaba para darle otro beso. Capítulo 233. Discusión e inspiración. En muchos sentidos, pasar tiempo con las mujeres fue una excelente manera de soltarse y aliviar la tensión. Los soldados en el campo de batalla que esperaban ser disparados desarrollaron fácilmente problemas psicológicos sin salidas. Claude finalmente entendió por qué Berklin y los otros nobles querían ir a la taberna de Eimis después de cada excursión. Enfrentar al enemigo y ver a los amigos morir o resultar heridos no hizo nada bueno para la mente. Solo una buena bebida y un tiempo de calidad con las mujeres relajan el corazón después de tales experiencias. Pero Claude tenía un gran autocontrol y la matanza estaba bien para él. Sin embargo, a medida que avanzaba la guerra, estaba menos seguro de que sobreviviría y regresaría a casa. El estrés y la tensión se acumularon gradualmente. Aunque parecía seguro y confiable para los demás, sentía bastante estrés por dentro. Últimamente había estado soñando bastante con sus aventuras con Borcal, Wellicro y Erickson en la escuela secundaria. Solo ahora finalmente entendió las maravillas de las mujeres. Aunque anoche estaba cansado, durmió muy bien y no soñó en absoluto. Se despertó por la mañana e hizo 3 sesiones de estiramientos matutinos con la baronesa. Los dos se abrazaron hasta el mediodía antes de levantarse de la cama. Aunque estaba agotado, estaba relajado y su mente aguda y preparada. Era como si hubiera soltado una pesada carga y sus pensamientos estuvieran mucho más claros. Las preocupaciones que pesaban sobre él se borraron instantáneamente y ya no aparecía de vez en cuando como antes. Recibimos una respuesta de una paloma mensajera esta mañana, dijo Mihawk.
Había estado esperando fuera de la puerta para entregarle la carta a Claude en el momento en que se levantó. La carta decía que el cuartel general reconoció la situación y que enviaría gente para investigar la relación entre la baronesa Baskiri y Livoid Molowski. Según ellos, podría demorar hasta 3 días, por lo que le pidieron a Claude que mostrara una buena hospitalidad a la baronesa hasta que llegaran, incluso advirtiéndole que no la ofendiera pase lo que pase. La carta estaba firmada por el mayor Lederfank. Él la trataría bien. La invitaría a la cama más cálida y sudorosa que jamás había tocado. Llévate Gun y vete a los pueblos cercanos. Consígueme ingredientes de calidad y buen vino. Regreso al atardecer. Tengo que cocinar para la baronesa, dijo Claude mientras arrojaba a su subordinado un saco que contenía unas 7 coronas. Entendido, señor. Mihak se volvió para buscar a Gun. Para el almuerzo, Claude preparó otra comida sencilla. Tenía buen apetito y se comió 7 huevos fritos de una sola vez. Había usado demasiada energía la noche anterior y tenía que recuperarse, después de todo. La señora regresó a su habitación para descansar esa tarde. Su habitación original estaba habitada por sus 2 sirvientas. Sin embargo, Claude tuvo que revisar el puesto de avanzada del paso de montaña para no poder acompañarla. Mazik le lanzó a Claude una mirada de envidia y le dio un pulgar hacia arriba. Solo un oficial de rostro fresco como Claude podía hacer lo que acababa de hacer, y lo había hecho tan duro que Mazik podía oírlo a través de las tablas del suelo. Se preguntó en voz alta si debería acompañar a las 2 doncellas solitarias. Claude ignoró el pulgar hacia arriba y preguntó sobre la cantidad de personas que pasaron por el puesto de control, así como la tienda de los exploradores montados que regresaron anoche. La tienda se dividió en 4 grupos de 3 jinetes para explorar el este de Asquilín y las grandes llanuras de Canas. Salieron por la mañana y regresaron durante la noche cuando Claude estaba atendiendo a la baronesa, por lo que hicieron su informe a Mazik. Situación normal, dijo Mazik, apartando la mano con desánimo después de ver el desinterés de Claude en su pulgar hacia arriba. Anoche, el último grupo de exploradores que regresó informó que viajaron alrededor de 10 kilómetros hacia las grandes llanuras y ve un solo rastro de tropas enemigas, de ahí su regreso ligeramente retrasado. Es de esperar. Los ducados de Canas y Asquilín, a diferencia de nuestro reino, todavía utilizan el sistema feudal. Los 2 senderos de montaña aquí son en realidad propiedad privada en estos ducados. Incluso si los militares desean desplegar sus tropas allí, tienen que obtener la aprobación de los nobles que poseen la tierra y darles la compensación adecuada antes de que puedan venir a atacarnos. Antes de negociar los términos, los nobles no permitirán que las fuerzas de la nación pasen por su tierra. ¿Cómo puede ser? Mazik dijo, con la boca abierta, esto es la guerra. ¿Cómo pueden los nobles hacer eso? Claude se rió entre dientes. No hay nada extraño en esto. Los nobles solo contribuyen con el mínimo indispensable a lo que están obligados en forma de dinero y tropas. Sin embargo, sus feudos hereditarios son un asunto completamente diferente. Tienen la soberanía adecuada sobre sus feudos y las tropas de la nación. Solo pueden viajar a través de carreteras propiedad de la nación. No ingresarán fácilmente a la propiedad privada. Solo cuando los dominios de los nobles sean invadidos, permitirán que el ejército de su nación intervenga. De lo contrario, se negarían a permitir que cualquier otra fuerza ingrese a su feudo y resistirán con fuerza incluso si tienen que hacerlo. En los días siguientes, además de la cena de rutina y los ejercicios para dormir, Claude habló mucho con la baronesa y pronto encontraron su interés común: las armas de fuego. La belleza fue la que primero dibujó un diseño aproximado sobre las modificaciones que imaginó. Había 48 mosquetes alineados en 4 filas una encima de la otra y montados en un marco de metal que se podía girar en el dibujo. El marco también podría instalarse en carros para movilidad. La razón de ser de ese diseño era que estos conjuntos de mosquetes concentrados pudieran usarse como fortificaciones para disparar a la caballería entrante y causar el máximo daño con concentración de balas. Claude negó con la cabeza en desacuerdo y señaló que solo podían usarse en una ráfaga. La recarga tomó demasiado tiempo después de que dispararon y eso no fue práctico en el campo de batalla. De hecho, serían incluso menos efectivos que los cañones de infantería ligera. La única ventaja de ese diseño era que podía simular rondas de disparos dispersos que alcanzaban distancias mayores. Tenía que admitir que Claude tenía razón. De hecho, fue debido a la impracticabilidad del diseño que ni siquiera se había desarrollado en la realidad.
Su padre tenía la misma opinión que Claude en que solo el fuego concentrado y continuo podía detener los rápidos avances de la caballería ligera. Fue una pena que su diseño no permitiera un fuego continuo. El problema radicaba en que las armas de fuego diseñadas por Freian se habían concentrado completamente en la carga de avancarga durante los últimos siglos. Incluso Agueras, cuya fabricación fue reconocida como la mejor en el este de Freia, pasó 2 largas décadas para desarrollar mosquetes que pudieran disparar a más de 350 metros. El Aubas Mark II del reino era famoso por estar por delante de la competencia en términos de peso, rango de tiro, durabilidad, calidad y confiabilidad. Esa fue la razón por la que la Alianza replicó rápidamente el mecanismo de precisión de la Aubas Mark III. Agueras ya tenía la ventaja en términos de armas, pero ahora, tenían la ventaja adicional de precisión. Si bien las imitaciones producidas por la Alianza no pudieron disparar con tanta precisión y distancia como sus homólogos agueranos, la Alianza utilizó la técnica de puntería precisa con gran efecto para defenderse de las tropas agueranas que avanzaban. La razón por la que la baronesa compró los 2 Aubas Mark III por un precio alto en el mercado negro fue para ver si podía inspirarse para nuevos diseños. Ella creía que apuntar con precisión sería efectivo para frenar la caballería ligera, pero el mecanismo de avancarga aún la frustraba. Incluso el soldado con más práctica solo podía disparar 3 rondas en un minuto como máximo, suponiendo que no hubiera errores durante el engorroso proceso de recarga. Entonces, cuando la belleza preguntó en broma si Claude tenía una mejor idea para un arma de fuego de carga más rápida, Claude la miró con seriedad por un momento y dijo: realmente no entiendo por qué ustedes, los herreros de mosquetes, tienen que ceñirse servilmente al diseño de la realice solo cambios menores en el peso, la longitud del cañón o la forma de las piezas. ¿Por qué no considera una forma de mejorar el mecanismo de encendido y las balas? Si desea aumentar la velocidad de disparo, tal vez incluso hacerlo posible. Para disparar rápido, entonces quizás puedas considerar la posibilidad de fabricar armas que puedan cargarse desde la parte trasera. Todavía no se ha enterado de la última frase que dijo Claude. Los cambios en el mecanismo de encendido y las balas se han considerado durante mucho tiempo, pero los mosquetes que provienen del fruto de esa investigación no se pueden comparar con las cerillas de mecha existentes utilizadas por las diversas naciones. Son incluso inferiores a los mosquetes de caza. Investigación sobre esas armas de fuego no tengo mucho futuro. Claude suspiró. Es por eso que ustedes se encontraron en un callejón sin salida con ese tipo de pensamiento. Piénsenlo. Las cerillas de hace siglos definitivamente no se pueden comparar con sus contrapartes actuales. Es a través de mejoras lentas y graduales que se han convertido en lo que son hoy, maduros y diseños confiables. Si bien los nuevos prototipos no pueden disparar tan lejos o ser letales como los mosquetes actuales, es solo una cuestión de tiempo y esfuerzo dedicados a la investigación. Definitivamente sería posible mejorar esos mosquetes hasta que sean tan buenos como las cerillas modernas. Quizás cuando llegue ese momento, marcará un punto de inflexión en la historia del desarrollo de las armas de fuego. Estaría diversificando y desarrollando un arma de fuego que es completamente diferente a una mecha. La baronesa se quedó allí, perpleja. Sintió que las palabras de Claude habían tocado las profundidades de su psique. Ella recordó lo que había dicho momentos antes: ¿crees que es posible cargar desde la parte de atrás? La brecha, ¿quieres decir? ¿Por qué no? A menudo pienso en lo conveniente que sería si pudiéramos abrir un todo en la parte posterior del arma para hacer estallar la bala y la pólvora y cerrar toda la parte trasera antes de disparar. Ahora que lo pienso, no es así. ¿Hay rondas con cartuchos de papel que ya contienen el polvo? Si ese es el caso, solo tendría que sacar una sola cosa de la brecha. Eso sería mucho más conveniente. Sal por un momento y déjame ordenar mis pensamientos. Claude parecía haber abierto una puerta a un nuevo mundo en su mente. Un torrente de ideas la asaltó y la inspiración la inundó. Temerosa de que Claude interrumpiera su línea de pensamientos, echó a Claude de la habitación. Los tiempos felices a menudo pasaban sin que uno se diera cuenta. 4 días después, Claude recibió una carta del cuartel general en la que se indicaba que se había confirmado la identidad de la baronesa. De hecho, era hija del maestro Boyd, la baronesa Basquiri. El comandante de Delfank ordenó a Claude que se disculpara con ella por retrasar su viaje y le extendiera una invitación a ella y a su padre en nombre del ejército para que fueran a la capital a dar una vuelta por el Instituto Nacional de Investigación de Armas de Fuego.
Cuando los dos estaban peleando en la cama la noche antes de su partida, ella le dijo a Claude que iría a horas con su padre, pero solo después de que su estado de salud mejorara. También dijo que continuaría la investigación que habían discutido. 3 días después de despedirla, el mayor Leatherfang vino para una inspección. Capítulo 234 Inspección del mayor Leatherfang. Nuestra recompensa por conquistar el castillo de Black Maple finalmente está distribuida, dijo Leatherfang mientras encendía una pipa que sacó de la nada, dio una calada y lanzó un anillo de humo en el aire. A Claude se le acaba de recordar. ¿Por qué lo retrasaron tanto? Yo mismo no estoy muy seguro. Tal vez tiraron nuestro informe a un lado porque estaban ocupados atacando las 3 prefecturas del sur de Asquilin. Dado que eso acaba de terminar, finalmente tuvieron tiempo de responder, supuso. Esta vez, solo tú en toda nuestra tribu obtuviste el mérito de primera clase por minimizar las bajas. Hay 20 más o menos que obtuvieron la segunda clase y el resto todos obtuvieron la tercera clase. Aparte de eso, toda nuestra tribu obtuvo la primera clase por abrir el camino para Pluma Azul a través de las montañas Pickley hasta Asquilin, dijo alegremente Leatherfang. ¿Eh? Solo se otorgó un mérito de primera clase por conquistar Black Maple, pero todos obtuvieron la primera clase por escalar por el camino del contrabando. No le tomó mucho tiempo comprender lo que estaba sucediendo. La conquista del castillo de Black Maple no afectó mucho a la guerra en su conjunto, mientras que el ataque sorpresa de Bluefeater en las 3 prefecturas del sur durante el invierno la anuló por completo. Nadie estaba en contra de que el primer Rangers recibiera un mérito de primera clase gracias a sus esfuerzos de vanguardia. Solo necesitas un mérito de primera clase más para ser ascendido a primer teniente, dijo el mayor con algo de envidia, y solo tienes 21. Cuando tenía tu edad, solo trabajaba duro como sargento, mayor. Solo fui ascendido a mayor este año, a los 36 años. Todavía no estoy seguro de si seré general antes de retirarme. Tú, por otro lado, te ascienden casi una vez al mes. Si la guerra continúa, me alcanzará pronto. El ejército de Aweran otorgó 3 clases de méritos. Los oficiales por debajo del rango de capitán requerían 3 méritos de primera clase para ser promovidos. Por el contrario, los méritos de primera clase equivalen a 3 méritos de segunda clase y los méritos de segunda clase equivalen a 3 méritos de tercera clase. Los oficiales de logística, como solía ser el mayor Leatherfang, recibieron méritos de segunda clase por trabajar un año sin cometer grandes errores ni causar problemas disciplinarios. Fue una de las formas en que el reino otorgó ascensos a los soldados durante tiempos de paz. Claude sonrió con amargura. No digas cosas así. Prefiero servir como oficial de logística en la retaguardia y escalar lentamente mi camino antes que arriesgar mi vida en el campo de batalla. No hay forma de saber cuándo mi suerte se acabará en la dura línea del frente. Si la guerra continúa, incluso si me ascienden, me enviarán al frente. ¿Cuál es el punto de obtener la gloria si finalmente muero de todos modos? Leatherfang era un conocido cercano, por lo que Claude no tuvo que fingir nada con él. Los dos podían hablar de cualquier cosa. Si bien Bluefeater no estaba dispuesto a permitir que los primeros Rangers compartieran su mérito al permitirles atacar a Asquilin con ellos y hacerlos apostar en varios puntos de control en las 3 prefecturas del sur, los guardabosques estaban bastante satisfechos con la asignación, ya que eso significaba que no lo harían. No tienes que ir al campo de batalla. También podrían hacer algo al lado. La guerra se había prolongado durante 2 años y medio. Aweras tenía actualmente la ventaja, pero el final aún no estaba a la vista. La alianza todavía tenía algo de lucha en ellos y no se podía decir cuánto duraría la guerra. A los oficiales de bajo rango como Claude les preocupaba más si sobrevivirían y serían capaces de regresar a casa que sus promociones. Leatherfang también entendió ese hilo de pensamiento. Suspiró y cambió de tema. También te traje el dinero del premio. 2 méritos de primera clase vienen con 6 coronas. Firma aquí para reclamarlo. Asegúrate de invitarnos a comer esta noche. Claude firmó con su nombre y preguntó con curiosidad. Mayor, ¿por qué vino personalmente a entregar el premio? Podría haberle pedido a los chicos de finanzas que lo hicieran. Leatherfang negó con la cabeza. Puede que no lo sepas, pero la mayoría de los chicos del departamento de logística tienen algún tipo de respaldo. Aunque es tiempo de guerra y no harán nada con nuestros suministros y armas, no es extraño para ellos. Para embolsarse parte del dinero del premio antes de entregarlo. Yo solía ser uno de ellos, así que lo sé. Nuestra tribu es una nueva unidad de combate y, como oficial a cargo, soy responsable de todos ustedes.
Decidí entregar la recompensa yo mismo para asegurarme de que no se haya guardado en el bolsillo. También puedo aprovechar esta oportunidad para revisar nuestras otras unidades que están publicadas lejos en lugar de estar sentadas en mi oficina firmando cosas todos los días sin entender su estado. Claude le disparó un pulgar hacia arriba. El comandante de Delfant podría ejercer un control real sobre los primeros Rangers, obteniendo información sobre las otras unidades a medida que iba a distribuir el dinero del premio. Eso también ayudaría a reforzar el hecho de que él era quien tenía el verdadero control sobre la unidad. El mayor sacó un saco de lino lleno de monedas de su maletín y se lo arrojó a Claude. ¿Cómo estás aquí? Sucede algo extraño en los dos senderos de montaña que conducen a las grandes llanuras de Canas y al este de Asquilín. Ahora que lo pienso, tu puesto aquí es una zona caliente. Si tuviera que adivinar dónde estará nuestra tribu enviado a continuación, estaría aquí. Nada fuera de lo común hasta ahora, respondió después de pensarlo un poco. Interrogué a algunos refugiados de las 3 prefecturas del sur y algunos de ellos que se cruzaron en los caminos dijeron que pertenecían a nobles y tenían que pagar un peaje para pasar. Es invierno ahora y los caminos están congelados. Por lo tanto, podemos llevar 2 cañones de infantería ligeros con nosotros. Los 2 caminos también pueden soportar carruajes llenos de pasajeros. Según los aldeanos aquí, los carruajes no podrán pasar por el senderos de montaña después de la temporada de lluvias. El barro de la carretera es una cosa, pero los baches que los cubren son el principal problema. Las unidades grandes no podrán cruzar, pero quizás algunos caballos de batalla puedan hacerlo. Como estos 2 caminos conducen a dominios nobles, creo que el enemigo no nos atacará antes de la temporada de lluvias. Los enemigos y los nobles terratenientes deberían tomarse un tiempo para reunir sus fuerzas. Y después de la temporada de lluvias, no tenemos nada que hacer. Preocuparse, ya que la condición de los 2 caminos evitaría que cualquier unidad grande viaje a través de ellos, a menos que se realicen reparaciones a gran escala de antemano. Sin embargo, los 2 caminos están conectados a feudos nobles privados. Creo que los militares de esas naciones no serán tan generosos como para pagar las reparaciones de los caminos propiedad de los nobles terratenientes. Capaces de llevar cualquier cañón grande a la batalla, podremos defendernos fácilmente de una tribu de fuerzas enemigas con nuestros 2 cañones de infantería ligera. ¿Qué pasa si el enemigo envía toda una línea de tropas aquí? Claude se encogió de hombros. No podrán. Lo máximo que pueden enviar es un clan para atacarnos. Déjame llevarte allí para que veas. Este es el cruce de 3 caminos diferentes. Nuestros campamentos están ubicados por encima del cruce por unos 20 metros. El enemigo solo puede atacarnos si sube por el camino que lleva a la aldea de las ardillas. No hay forma de que puedan trepar en ningún otro lugar. Nuestras defensas están instaladas en la esquina superior izquierda de Esquirrel Village y tenemos el terreno elevado. Mientras podamos defender la entrada a Esquirrel Village, no importa cuántas tropas tenga el enemigo. Sin embargo, necesitaré que nos envíes más municiones y comida. No quiero tener que retirarme porque nos quedamos sin suministros en caso de una batalla prolongada. Lederfant asintió. Notado. Haré que te envíen más suministros. Además, voy a establecer otro campamento en el camino detrás de ti y estacionaré una banda de tropas allí. Si estalla una pelea, nuestra banda puede llegar rápidamente a tu ayuda y sella el camino para siempre. Además, Claude, será mejor que hagas algunos preparativos para estar estacionados aquí por más tiempo de lo que pensamos inicialmente. Claude empezó a preocuparse. ¿Eh? ¿Quieres decir que no estás seguro de cuánto tiempo más tenemos que quedarnos aquí? ¿No deberían las tribus de guardianes tomar el control pronto? ¿Cuándo se convirtieron los primeros Rangers en guardianes? Lederfant también parecía bastante preocupado. La situación actual requiere que asumamos el papel de guardianes. Bluefeater atravesó las montañas Picklade con relativa ligereza y utilizó el elemento sorpresa para apoderarse de las 3 prefecturas del sur. Ahora, están planeando construir una línea de defensa que pueda resistir los ataques de unos cientos de miles de tropas después de la temporada de lluvias. Necesitaremos una gran cantidad de cañones y otro equipo pesado. Las 3 prefecturas del sur son el centro industrial de Asquilín, pero ahora, su producción se ha detenido por completo. Además, sus cañones son inferiores a los nuestros. Incluso el calibre es diferente. Los oficiales de logística de Bluefeater solo lograron encontrar algunos compatibles, pero todavía hay un gran agujero que debe llenarse. Siguen corriendo por la retaguardia para transportar sus cañones y otros equipos allí.
Eres alguien que cruzó los caminos del contrabando y debes saber que es muy difícil, traigan camiones y similares a través de ellos. Pero la parte superior nos dio la orden de ampliar los caminos antes de transportar la mercancía. Tenemos que llevar el equipo pesado a Blue Theater antes de la temporada de lluvias a tiempo para que comiencen a montar las defensas. La parte superior planea que Pluma Azul dirija los dos cuerpos irregulares en las 3 prefecturas del sur y sellar la retaguardia de las fuerzas de la Alianza en Rimodra para montar un ataque de pinza coordinado con el cuerpo de la Guardia Real. Siempre que puedan mantener a los 100.000 fuerzas fuertes de la Alianza en Rimodra y obligarlos a rendirse, la columna vertebral de la Alianza habría sido rota por nosotros para siempre. No hay forma de que puedan volver a levantarse. Blue Theater cree que no podrán resistir el intento del enemigo de romper su línea solo con sus mosquetes. Actualmente, esos 2 cuerpos irregulares no han entrado en las 3 prefecturas del sur y todavía están reparando las carreteras en Picklate. La retaguardia y Blue Theater también están obligando a los cautivos a trabajar para que se pueda construir rápidamente un camino a través del cual se pueda transportar el equipo. Entonces, los guardianes en la retaguardia no pueden tomar el control por nosotros. La parte superior solo está usando lo mínimo de sus filas para mantener la presión sobre la alianza, atacándolos en la línea del frente. El resto de la gente es enviada a Pickley Montañas para la construcción de carreteras para que el plan para atrapar a la alianza en Rimodra pueda llevarse a cabo después de la temporada de lluvias para sellar el trato para siempre. Habiendo entendido el plan, reflexionó sobre él y dijo: defender nuestra posición aquí debería estar bien, pero debes proporcionarnos algunos sacos de lino y herramientas de excavación. Es invierno ahora y creo que nuestros enemigos no atacarán todavía. Pero es una historia completamente diferente después de la temporada de lluvias. Quiero construir una fortaleza defensiva por si acaso. ¿Sacos de lino y herramientas de excavación? Leatherfang negó con la cabeza. Estos 2 objetos faltan en todas partes. La mayoría de ellos han sido asignados al esfuerzo de construcción de carreteras. No se pueden encontrar más en nuestros almacenes. Escuché que Blue Theater se ha apropiado de todos esos artículos en las tiendas de las 3 prefecturas. Oh, ¿no tiene Esquirrel Village? Estoy seguro de que te los prestarán. ¿Quieres decir que debería tomarlos prestados? Necesitaba docenas de palas y azadas, pero los únicos objetos de metal que tenía Esquirrel eran 2 woks de hierro. La mayoría de sus herramientas agrícolas estaban hechas de madera. ¿De qué servirían? Mirando los cobertizos en ruinas en el pueblo no muy lejos, el mayor entendió más o menos la situación de Claude. Después de pensarlo un poco, dijo: ¿qué tal esto? Intentaré conseguirle algunas azadas y palas. Pero no podré conseguirle ningún saco de lino. Tal vez pueda hacer que los aldeanos hagan algunos y compren de ellos. Claudia asintió. Está bien, lo haremos entonces. Capítulo 235 Secreto. Las personas que viajaban por el sendero de la montaña disminuyeron gradualmente después de que el principal se fue. Los que debían irse ya lo habían hecho y las pocas personas que vinieron eran vendedores ambulantes que desafiaron el frío para vender algunas mercancías. Llegaron con sus burros acarreando 2 grandes cestas llenas cada una de todo tipo de mercancías, pasando por un pueblo tras otro en las montañas para ganarse las monedas de cobre duramente ganadas por los aldeanos. Sin embargo, estaban dispuestos a utilizar sus propios bienes para intercambiar una especie de pasta medicinal de la aldea ardilla. La pasta era de color verde oscuro. Se dijo que la pasta era realmente eficaz para tratar los resfriados. Claude creía que era una especie de remedio popular que los aldeanos usaban para tratar dolencias, ya que no tenían un boticario real. Los remedios generalmente se hacían triturando las hierbas que se encuentran en las montañas hasta convertirlas en pasta. Ya era la mitad del segundo mes. La nieve había comenzado a derretirse. El hielo duro que se congeló sobre el sendero de la montaña lentamente dio paso a un suelo húmedo y fangoso. Era un clima que a nadie le agradaba. Aunque todavía hacía bastante frío, el calor que derritió el hielo en el suelo hizo que estuviera increíblemente húmedo. Era fácil para las personas tener fiebre durante esos momentos. Claude no tuvo más remedio que reducir el número de soldados apostados en el exterior. Mazik y el puesto de control de su banda habían estado ganando mucho dinero en ese puesto de control que instaló. Después de entregar la parte del león al cuartel general de la tribu, y la parte de Claude de 2 coronas más o menos, el resto de los soldados de su banda obtuvieron un poco más de un tale.
Naturalmente, Claude realmente no necesitaba esa pequeña cantidad de dinero y ordenó que se usara para comprar algunos cerdos y cabras y barriles de cerveza de trigo negro para sus hombres. Al pensar en el asunto de los sacos de lino, Claude le pidió a Mihak que llamara al jefe de la aldea y se lo contó. Inicialmente, Claude pensó que el jefe de la aldea se alegraría mucho al enterarse de la oportunidad de ganar algo de dinero. Sin embargo, el jefe de la aldea lo decepcionó con la noticia de que no tenían mucha ropa de cama en las tiendas. El jefe sugirió que podrían usar viñas viejas para hacer sacos de hierba en lugar de lino, lo que Claude aprobó. Según lo prometido, las municiones y los suministros que Lederfang dijo que recibiría habían sido entregados. Estaba el cañón de infantería ligera adicional. Era uno producido en Asquilin que podía disparar rondas aproximadamente del tamaño de puños por unos 300 metros. No pudo disparar dispersión y fue eliminado debido a eso. El único beneficio que ofrecía era su capacidad para ser desmontado y transportado en un caballo de batalla a donde fuera necesario. A Bluefeater no le importaba nada un arma de fuego que solo podía disparar rondas normales en distancias cortas, por lo que Lederfang la envió junto con los otros suministros ya que no había ningún daño. El encargado del envío fue Moriad. Se le asignó la tarea de establecer un campamento en Blackstone Village, a unos 10 kilómetros de Skirrel Village, con su banda de hombres después de terminar el envío para que pudieran responder a cualquier llamada de ayuda en caso de que estallara una batalla en la posición de Claude. En el momento en que vio a Claude, Moriad comenzó a quejarse sin cesar de lo difícil que era atravesar el camino de la montaña. El barro era una cosa, pero tener que limpiarlos de los cascos de los caballos de batalla y las ruedas de los carruajes cerca constantemente era un gran dolor. Afortunadamente, la mayor parte de la nieve en el camino no se había derretido por completo y los carruajes de 2 ruedas aún podían pasar. Se estimó que los suministros que transportaban durarían unos 60 hombres durante 2 meses. Incluso si hubiera un ataque enemigo, podrían usar el terreno a su favor y aguantar durante mucho tiempo con suficiente munición. También podían confiar en el respaldo proporcionado por la banda de hombres de Moriad. No sería demasiado difícil sellar el camino de la montaña para asegurarse de que el enemigo no lo usara para ingresar a las 3 prefecturas del sur. Moriad dijo que el mayor Lederfang ordenó la abolición de unos 10 puestos de avanzada sin importancia después de inspeccionar los puestos de control en las montañas Picklate. Con los hombres adicionales, fortificó algunas otras fortalezas y había 2 bandas adicionales de hombres en la tribu. Incluso el antiguo puesto de avanzada que Moriad estaba defendiendo fue derribado y su banda fue enviada a Blackstone Village como respaldo de Claude. Allí también establecería una segunda línea de defensa. Además, se completó la fase inicial de reparación de las rutas de transporte a través de las montañas Picklate. El equipo pesado de Bluefeater y los cañones de gran calibre se transportaban sin parar. El cuerpo estaba transfiriendo a todo el personal disponible para establecer una línea de defensa en la frontera entre Rimodra y las 3 prefecturas. Obligaron a innumerables civiles a abandonar las prefecturas para ayudar a construir esas fortificaciones. Rimodra y el ejército de la Alianza también se habían enterado de la pérdida de las 3 prefecturas de Asquilin y comenzaban a mostrar signos de desmoronamiento. Las fuerzas de Aweran lograron romper algunas de sus líneas defensivas. Un pueblo de tropas de caballería ligera de las fuerzas de Canas fue enviado a las 3 prefecturas para inspeccionar la situación, pero fue aniquilado casi por completo. Solo unos pocos cientos de sus hombres lograron escapar. Los altos mandos del ejército de la Alianza concluyeron que estaban fuertemente rodeados y no se atrevían a dejar Rimodra. Eso le dio a Pluma Azul el tiempo que necesitaban para construir las fortificaciones. La legendaria llegada de Bluefeater a las 3 prefecturas del sur y su ocupación fue la parte más llamativa de la guerra. Aweras atacó en un momento oportuno en invierno y entendió el terreno de las montañas Picklade lo suficientemente bien como para montar esa ofensiva masivamente exitosa. Por lo general, el invierno era una época en la que no se producía mucha actividad. El ejército de la Alianza en Rimodra no hizo mucho más que mantener sus defensas. La mayoría de sus hombres descansaban en sus campamentos y no podían responder de manera efectiva a los cambios repentinos. Cuando recibieron por primera vez la noticia de que el enemigo se había presentado en las 3 prefecturas sureñas de Asquilin, algunos de ellos incluso pensaron que se trataba de una broma de borrachos. Les tomó un mes verificar que era cierto, tiempo más que suficiente para que Bluefeater se preparara.
Para entonces, los altos mandos de la Alianza creían que era simplemente una pequeña unidad de tropas auranas que participaban en ataques de acoso en las 3 prefecturas y no estaban dispuestos a enviar una gran unidad para montar un contraataque durante el invierno, ya que les preocupaba que parte de sus fuerzas se desviaría. Por otro lado, los ataques auranos en el frente de Rimodran también presionaron mucho a la Alianza. La mayor parte de su alto mando creía que la ocupación era mera propaganda difundida por los auranos para desviar la atención de la Alianza y agotarlos durante el invierno privándolos del descanso. Después de días de discusión, finalmente decidieron enviar un pueblo de caballería ligera a las 3 prefecturas para verificar las cosas. Para entonces, la posición de Bluefeater ya era fuerte y segura. Cuando sus exploradores en la línea del frente se dieron cuenta de que solo se había enviado a un pueblo de la caballería ligera, Pluma Azul salió de su nido y preparó una emboscada en un camino por el que sin duda pasaría la gente para entrar en las 3 prefecturas, el Valle de Columbo, y logró aniquilar a la gente. La Alianza, sin embargo, recibió el mensaje equivocado y creyó que Bluefeater estaba en plena ofensiva desde las 3 prefecturas. Por lo tanto, no enviaron más unidades para contraatacar y le dieron a Bluefeater suficiente tiempo para fortalecer aún más sus defensas. Claude estaba bastante interesado en la rapidez con la que el cuerpo irregular había renovado las rutas para permitir el transporte de equipo pesado. Los UNST Rangers tuvieron que atravesar las buenas y las malas para encontrar su camino a través de las montañas Picklate, por lo que Claude conocía bien el estado de la ruta. Una cosa era cruzarlo mientras se viajaba con ligereza, pero intentar atravesarlo con equipo pesado como cañones era extremadamente difícil. Había muchos lugares por los que había que escalar y que era imposible que cruzaran los carruajes de 4 ruedas. Sin embargo, Moriad estaba bastante actualizado con la información más reciente y había escuchado bastante sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena. Le dijo a Claude que el paso de Pluma Azul a través de las montañas Picklate, la reconstrucción de la ruta a través de las montañas y el exterminio de la gente enemiga provenían de los planes de un general de división en el reino. Fue llamado Michel Priest, un hombre de nacimiento común. Tenía 48 años y solía ser profesor de historia de la guerra en este Noir College en la capital real. Siguió al primer príncipe al frente y se unió al personal y fue quien redactó esas estrategias. Como resultado, se ganó el favor del príncipe y fue ascendido a nuevo oficial de personal en Bluefeater. Como desde que cruzó las montañas Picklate, el general de división Michel ordenó a los 2 cuerpos irregulares que talaran árboles y usaran la madera para revisar la ruta. En unos 2 meses y pico, se construyó una ruta de madera a través de la cual se podía transportar equipo pesado como cañones. Después de recibir la noticia de que la gente de la caballería ligera enemiga se dirigía a las 3 prefecturas del sur, el general se apresuró a regresar a Pluma Azul y convenció a los altos mandos de que prepararan una emboscada en el Valle de Columbo, lo que llevó a la eliminación completa de la gente y a darle al enemigo una falsa impresión de que Bluefeater iba a lanzar una ofensiva total, lo que los llevó a realizar maniobras defensivas apresuradas y se ganó el tiempo que Bluefeater necesitaba. Los ojos de Moria brillaron cuando habló y su voz estaba llena de admiración. La última palabra es que Michel Priest fue ascendido a teniente general gracias a sus contribuciones. También hubo rumores de que el primer príncipe había pedido a su majestad que le confiriera el título de vizconde y el sobrenombre de Cor. Si eso es cierto, entonces Michel Priest sería el primer soldado en ser ennoblecido al participar en esta guerra. Era evidente que el teniente general era una estrella en ascenso en el ejército de Agoran. Lo que hizo que Claude se preguntara era por qué un general de división como Michel que era de nacimiento común. Por lo general, los oficiales de rango general eran nobles. Incluso si fuera un dignatario, debería haber recibido el estatus de noble mientras recibía la mayor, rango general. Sin embargo, Michel no tenía eso. ¿Había una historia detrás de eso? Era una lástima que Moriad no fuera Berklin. Ese tipo era un experto cuando se trataba de buscar más información en profundidad. Nada de lo que estaba interesado, ya fuera el color de pijama que a alguien le gustaba usar, estaba fuera de su alcance. La admiración de Moriad, sin embargo, era normal y se esperaba de un soldado hacia un general. Ningún soldado desearía poder servir a un general tan hábil y capaz. Moriad se quedó una noche antes de irse con sus hombres. El resto de los días de Claude transcurrieron sin incidentes. Si bien quería reunir a sus hombres para el entrenamiento, ese tipo de clima frustraría todo el propósito.
Como no tenía nada mejor que hacer que mirar las nubes oscuras arriba, fue al pueblo a dar un paseo para comprobar cómo iban los sacos de vid. Había escuchado al jefe de la aldea mencionar una cascada y una piscina cercana, por lo que decidió hacer una visita. El jefe, por otro lado, se puso ansioso cuando se le preguntó dónde estaba ubicado y apresuradamente dijo que había demonios de agua en la piscina de inmersión, así como lobos y osos en las montañas. Dado que la temporada de lluvias estaba casi sobre ellos al final del segundo mes, los osos negros en hibernación se habrían despertado y estarían buscando comida en el desierto. Sería peligroso para la gente viajar allí. Casi todos los aldeanos intentaron disuadirlo de ir a las montañas, lo que solo sirvió para avivar sus sospechas. Intentaban ocultar algo. Naturalmente, fingió aceptar su sugerencia y pareció como si hubiera decidido no ir a las montañas, para alivio de los aldeanos. Mihak, presta atención a los aldeanos e infórmame si están tramando algo extraño. Sospecho que nos están ocultando algo, instruyó después de regresar al campamento. Un día después, Mihak informó con los ojos inyectados en sangre. Señor, noté que la anciana de la casa del cacique del pueblo salió a las 10 de la noche a la montaña. Pero no se fue muy lejos y dejó una canastilla que trajo allí en una pendiente del antes de regresar. Esta mañana, la vi volver a subir a las montañas para recuperar la canasta, pero parece ser otra. Recuerdo que la que llevó allí el día anterior era rectangular, pero la que regresó esta mañana era ovalada. Conformado. Claudia asintió. De hecho, los aldeanos estaban escondiendo algo. No has dormido en toda la noche, ¿verdad? Ve a descansar un poco. Haz que Gun ocupe tu lugar esta noche e infórmame inmediatamente si los aldeanos vuelven a subir a las montañas. 2 días después, justo después de que Claude se tumbara para descansar, Mihak lo llamó. Señor, la bruja vuelve a subir a las montañas, capítulo 236 Lobo Negro. Cuando Mihak estaba a punto de subir a las montañas con Claude y Gun, vieron que la anciana regresaba. No tenía prisa, así que les susurró a sus compañeros. Señor, la vi subir con una canasta. Ahora no la tiene, así que debe haberla dejado en la naturaleza. Vamos a echar un vistazo. Tengo curiosidad por lo que había en la canasta, dijo Claude. ¿Qué demonios estaban escondiendo los aldeanos? La canasta fue fácil de detectar. Mihak notó que lo habían colocado debajo de un gran árbol de cerezos en flor la última vez. Era el lugar más obvio del bosque. Ahora descansaba sobre una piedra cubierta de musgo. Los 3 se acercaron sigilosamente. El contenido se cubrió con un lienzo. Claude aguzó los oídos, se aseguró de que no hubiera nadie cerca y señaló la canasta. Mira lo que hay dentro. Gum encendió su antorcha y Mihak levantó la cubierta de lino. Dentro no había más que media barra de pan negro, una pequeña galleta de trigo, una salchicha ahumada y un pequeño paquete de sal. Esto debería ser comida de nuestra cantina. El jefe de la aldea compró exactamente esto con un par de monedas, dijo Mihak. Últimamente habían tenido un excedente de comida, por lo que se dedicaron a vender algunas de las raciones más difíciles de conservar. Tenían otro envío en el 3er mes, por lo que realmente no necesitaban tanta comida. Claude realmente había desperdiciado comida esta vez. Realmente no había ninguna razón para requisar tanto. Gum miró la canasta. Señor, creo que alguien del pueblo se esconde en las montañas. No veo otra razón para dejar comida aquí. Esto no parece un santuario para un dios, así que definitivamente no es una ofrenda. Y solo se trata de suficiente para una comida. Puede que Gun valga solo una comida, pero una persona normal valía al menos 2 días de comida. Claude estaba decepcionado. Había adivinado que una joven viuda había huido a las montañas cuando se enteró de la llegada de soldados extranjeros a la ciudad. No era de extrañar que los ancianos de la aldea y el jefe hubieran intentado tanto disuadirlo de ir al bosque y la montaña. Vamos. Apaga la antorcha y sígueme. ¡Qué desperdicio! Pensé que estaban escondiendo algo interesante. No estaba tan interesado en las viudas jóvenes, pero se detuvo después de sentir repentinamente que algo andaba mal. Primero, los aldeanos no tenían ningún sentimiento nacional fuerte. Las únicas personas de fuera del pueblo que realmente conocían eran el barón Noruelique Frinsland y sus hombres. Y luego solo los conocían como opresores y explotadores. Claude y sus hombres fueron considerados libertadores. Claude se había asegurado de decirles que ya no habría señor sobre ellos. Estaban realmente felices y habían abrazado la llegada de Claude de todo corazón. Su banda también trató a los aldeanos de manera justa y amigable.
Incluso les habían encontrado algunos trabajos esporádicos aquí y allá. Lógicamente, deberían poder compartir cualquier secreto que tuvieran. Empezaba a parecer más y más como si no estuvieran tratando de esconder a una viuda joven. La castidad de las viudas había caído en la lista de prioridades sociales en los últimos años. Como había dicho Mazik, las viudas jóvenes eran en general bastante acogedoras con los soldados. No solo se les daría la oportunidad de ganar mucho dinero, sino que incluso podrían concebir un hijo en el que podrían confiar más adelante en su vida. Nos esconderemos cerca y esperaremos a ver qué pasa con la canasta, decidió Claude. Los tres se escondieron detrás de los árboles en un terreno rocoso a unos 40 metros de la canasta donde aún podían verla claramente. No mucho después, una sombra negra pasó velozmente por el árbol y se acercó a la canasta. Mihak agarró la camisa de Claude con nerviosismo. Los ojos de Claude y Gun estaban muy abiertos. Nunca hubieran soñado con ver algo similar. Un lobo negro del tamaño de un pony estaba al lado de la piedra. Sus dos tranquilos ojos verdes brillaron en la oscuridad, pero mordió el asa de otra canasta. Dejó la cesta junto a la piedra y, justo cuando estaba a punto de morder el asa de la nueva cesta, bajó la cabeza y empezó a olfatear. Después de un rato, empezó a gruñirle a Claude y compañía. El lobo negro se acercó lentamente, luego se detuvo, se dio la vuelta y miró fijamente la canasta. Caminaba en círculos mientras gruñía como si realmente quisiera saltar sobre Claude, pero no podía cuando pensaba en la canasta. Esto continuó durante varios minutos, luego finalmente inhaló profundamente, tomó la canasta y salió disparado. Los tres salieron de su aturdimiento varios momentos después. La idea de que un animal viniera a recuperar la canasta no se les había ocurrido en absoluto. ¿Este lobo es un espíritu? Escuché a los viejos decir que algunas bestias mágicas pueden hablar la lengua humana y son realmente inteligentes, murmuró Mihak. Estás hablando del dragón. En los libros, solo los dragones saben hablar, los lobos negros no. Este lobo negro es obviamente entrenado por alguien. Por eso podría reprimir sus instintos naturales. Un lobo negro normal lo haría, nos atacó en el momento en que nos olió. La comida dentro de la canasta es para las personas, no para los lobos después de todo. Claude le dio un golpe en la cabeza a Mihak y le dijo a Gun, enciende la antorcha de nuevo. Veamos qué hay en la canasta que el lobo trajo aquí. Había dos botellas pequeñas hechas de arcilla de color verde del tamaño de los puños de Claude y tapadas con corchos sueltos. Cuando se abrieron, salió un olor dulce. Esto es miel silvestre, dijo Claude después de probarlo. Mihak abrió otra botella y dijo, Toei. Esto huele muy mal. ¿Es algún tipo de medicina? Claude echó un vistazo y pensó, ¿no es esta la pasta de color verde oscuro que usan los aldeanos para la fiebre y los resfriados? Los pocos soldados enfermos bebieron un gran cuenco de la pasta mezclada con un poco de agua y se recuperaron después de una noche de sudoración. Parecía funcionar mejor que la medicina normal para el resfriado. Claude había intentado pedirle al jefe de la aldea que le vendiera la receta por un precio enorme de 5 coronas, pero el jefe no se lo daría sin importar nada. Claude pensó que podría ser una receta ancestral preciosa, por lo que no lo obligó a hacerlo. Ahora, descubrió que el jefe de la aldea había intercambiado la pasta con otra persona. Al ver el bosque oscuro, Claude dijo después de pensarlo un poco, devuelve las cosas. Vamos a regresar. Señor, ¿no quiere ver quién se esconde allí? Preguntó Mihak. No es alguien del pueblo, respondió Claude, debería ser algún ermitaño que no quiera mostrar su cara. Aunque quiero saber quiénes son, no quiero que ustedes dos hagan algo tan arriesgado. Alguien que pueda domesticar a un lobo negro tan grande definitivamente no es normal. Mientras no se interpongan en nuestro camino, déjelos estar. Alguien que se molestaría en comerciar con los aldeanos probablemente no sea una mala persona de todos modos. Señor, incluso si pueden domesticar a un lobo negro así, no deberían poder enfrentarse a nosotros con nuestros mosquetes, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos que el resto busque en las montañas enteras detrás de la aldea? Podría esconderse de nosotros, dijo Gun, todavía bastante insatisfecho. Claude sonrió y negó con la cabeza. No hay necesidad. Las montañas son vastas y hay toneladas de lugares para esconderse. No tenemos ningún reparo con ellos de todos modos, así que ¿por qué molestarnos en pasar por todos esos problemas? A pesar de que nos quedaremos aquí por bastante tiempo, los aldeanos piensan que solo estamos de paso. Que sigan guardando su secreto. Fingiremos no notar nada si no se interponen en nuestro camino. Sí, señor. Escucharemos sus órdenes, dijeron los dos al unísono.
Ve a descansar hoy. No le digas a los otros soldados lo que viste aquí para que no sientan curiosidad y busquen a esa persona. A veces, incluso nuestros mosquetes no pueden protegernos. Ese lobo negro tiene un sentido del olfato sensible y será difícil pillarlos desprevenidos. No quiero que ninguno de nuestros hermanos resulte herido por su curiosidad, ¿entendido? Advirtió Claude con severidad. La advertencia les hizo reflexionar sobre las consecuencias y se apresuraron a no contarle a nadie lo sucedido. Está bien, confío en ustedes dos. Necesito que ambos vuelvan a la base mañana y le pidan al mayor Leatherfang un repelente de insectos para las montañas y algo de medicina. El clima se está calentando nuevamente y los insectos han regresado. Necesitamos a prueba de insectos nuestro campamento pronto. También te daré algo de dinero para comprar buenos ingredientes de la ciudad. Tráeme una buena cerveza de trigo negro y vino de frutas. Dudo que las 2 botellas de mi habitación duren. Mazik ha estado tratando de robarme. Mihak y Gun se echaron a reír. Los antojos alcohólicos de Mazik habían comenzado a actuar recientemente, pero no había nada para beber en el campamento. Todo lo que quedaba eran las 2 botellas en la habitación de Claude, de las que había estado rogando que le dieran un sorbo. Pero no importa lo que intentó, no pudo conseguir ninguno. Incluso apostó a Claude por ellos solo para perder todo el dinero que tenía sobre él. Al no tener otra opción, se tomó 2 días de licencia y se fue a Blackstone Village donde Moriad iba a estafar algo de alcohol para su adicción. «Señor, ¿los está comprando para el sargento mayor Mazik?», preguntó Mihak. Claude se rió. «Ese tipo ya perdió todo su dinero conmigo, así que no le quedará mucho para el alcohol. Solo estoy comprando algo para que se sacie por ahora. Ya le aconsejé que dejara de beber si quería ser ascendido al segundo teniente. De lo contrario, sería difícil para él subir la escalera. Pero dijo que no puede porque es un hábito que adquirió en el campo de batalla. Siempre se emborracharía después de sobrevivir a cada batalla o no lo haría, no puedo dormir. En realidad, es bastante lamentable en ese sentido. Por cierto, señor, con el camino de la montaña en tan mal estado, ¿qué hacemos si el carruaje con el alcohol no puede pasar?, preguntó Gun. Solo gastaremos un poco más de dinero para contratar algunos caballos de batalla para transportarlos. Todavía puedo pagar un gasto como ese. Capítulo 237. Lobo y la doncella. Al ver a Mihak y Gun alejarse de la base, Claude finalmente dio un suspiro de alivio. Tenía que encontrar una razón para que se fueran porque no quería llevarlos a las montañas a buscar a la persona escondida. Después de todo, había muchas cosas que no quería que descubrieran, como el hecho de que era un mago rúnico de un solo anillo. También creía que la persona que estaba ahí fuera podría ser un mago rebelde. La gente normal no podría domesticar a un lobo negro tan grande. Aunque le pareció extraño. Si la persona misteriosa que podía domesticar a un lobo negro tan enorme era realmente un mago rebelde, su personalidad probablemente era demasiado tolerante. Dejando de lado otras cosas, Claude creía que, si fuera él, no podría quedarse en las montañas por mucho tiempo solo por la comida. ¿Quién podría soportar comer alimentos tan insípidos durante tanto tiempo? El pan negro, las salchichas y la sal eran raciones militares para empezar. Si la unidad de Claude no se hubiera detenido en esa aldea, todo lo que los aldeanos podrían proporcionar sería galleta de trigo horneada. Pensó que la persona en cuestión probablemente estaba físicamente discapacitada de alguna manera hasta el punto de necesitar una bestia para buscarla. Las canastas para intercambiar medicinas por comida. Pero después de un examen más detenido, la posibilidad parecía bastante remota. Ayer había otra botella de miel silvestre dentro de la canasta, y solo las personas sanas podrían conseguir tales cosas. A menos, por supuesto, que la misteriosa domadora también tuviera un oso que no temiera a las abejas salvajes en su palma. La otra posibilidad era que el domador fuera un encerrado que se negaba a abandonar las montañas con tanta fuerza que estaban dispuestos a soportar la mala comida. Claude lo encontró bastante curioso la noche anterior y pensó en una excusa para llevarse a Mihak y Gun antes de decidirse a entrar en las montañas para comprobar si el domador era un mago rebelde. Se colgó la mochila y un mosquete a la espalda después de empacar lo que necesitaba y antes de decirle a Mazik que iba a dar un paseo por las montañas para ver si había algo que valiera la pena cazar. Dijo que podría regresar en 2 días si tenía mala suerte. Dado que la temporada de lluvias llegaría en unos pocos días más, tendría que esperar unos 20 días si no cazaba de inmediato. Mazik estaba bastante contento y no hizo muchas preguntas. Quizás no podía esperar a que Claude se fuera.
Estuvo de acuerdo de todo corazón y le dijo a Claude que podía estar tranquilo y cazar, prometiendo que no habría problemas bajo su supervisión. Claude sonrió y se fue, sabiendo bien que Mazik definitivamente iría por las 2 botellas de buen vino en su habitación durante su ausencia. Pero si lo encontraría era una cuestión completamente distinta. Sabía que Mazik estaría tratando de quitárselo a escondidas, así que lo había escondido en algún lugar hace mucho tiempo. Claude no fue a las montañas desde Esquirrel Village y en su lugar se embarcó desde el lado izquierdo del campamento. Había un pequeño camino que conducía a un pequeño valle de alrededor de 1 hectárea de tierras de cultivo de montaña, dirigido por la gente de Esquirrel Village. Era la parcela de tierra más grande que tenían y no hacía mucho que habían plantado el trigo de invierno. Sin embargo, la capa de nieve que lo cubría aún no se había derretido. La nada blanca se extendía hasta los extremos de su visión. Recordó que había una ruta que se dirigía hacia las montañas desde el valle, probablemente utilizada por recolectores en los bosques de la montaña en busca de hierbas o leña. Los aldeanos no lo descubrirían si tomara este camino por las montañas, pero era bastante difícil de atravesar. Pasó medio día subiendo la primera cuesta y su uniforme terminó cubierto de mucho barro. Se limpió con unos montones de nieve e ignoró las manchas que quedaron atrás. Después de escalar la pendiente, el viaje se hizo mucho más fácil. A pesar de que el clima se estaba volviendo más cálido, se podían ver manchas verdes en la madera a medida que gran parte de la nieve comenzaba a derretirse, revelando la roca de la montaña negra, roja y marrón debajo. La mayor parte del suelo todavía estaba cubierto de nieve e increíblemente resbaladizo. Tuvo que tener bastante precaución al atravesar los caminos helados para no resbalar y evitar los charcos de barro donde no había nieve. La cascada y la piscina de inmersión que mencionaron los aldeanos todavía estaban bastante lejos. Claude tuvo que atravesar el bosque de pinos y escalar algunas colinas más antes de llegar al pie de la gran montaña. No fue diferente a tomar un gran desvío. Si hubiera tomado el pequeño camino desde el norte de Esquirrel Village, le ahorraría al menos la mitad del viaje. Sin embargo, fue utilizado por los aldeanos que subieron a las montañas en busca de hierbas y leña. Claude eligió la ruta posterior para no ser detectado por ellos. Era como si hubiera regresado a sus días de caza y hubiera olvidado su identidad de soldado. Se sentía libre y desatado y su estado de ánimo se volvió más bien alegre. Había algunos insectos venenosos y enredaderas en el bosque de pinos, por lo que tenía que tener cuidado con los que estaban separados. De asegurarse de que los pasos que dio fueran estables. Pero esa era la magnitud de los obstáculos de los que tenía que preocuparse. 2 ardillas que acababan de despertar de la hibernación se precipitaron a través de las ramas de los pinos y asustaron a algunos pájaros. Había llegado la primavera y la vida comenzaba a regresar al pinar. Claude se quitó el mosquete y estaba a punto de encenderlo cuando decidió no hacerlo. Había algunos urogallos alimentándose debajo de un pino más adelante. Claude había querido dispararles, pero la idea de que el disparo se extendiera lejos y revelara su presencia le hizo cambiar de opinión. Estaba en el desierto, por lo que podía prescindir de su mosquete y recurrir a sus hechizos en su lugar. Esos urogallos se engordaron considerablemente. Claude se acercó en silencio y se escondió detrás de un árbol a unos 5 metros de distancia. Con 2 explosiones audibles, lanzó 2 hechizos de choque mental y derribó 2 de los urogallos. Corrió allí apresuradamente e ignoró a los otros 3 urogallos, que se adentraron más en el bosque. Agarró a los 2 urogallos que estaban batiendo sus alas desesperadamente y les rompió el cuello antes de colgarlos en su bolso. Los tomaría para el almuerzo. Había muchos buenos ingredientes para la alimentación en el bosque de pinos. Claude recogió algunos hongos de pino y hongos de San Jorge en el camino, que podrían rellenarse en las aves cuando prepara el pollo al mendigo. Le tomó más de 1 hora caminar fuera del bosque de pinos. Subió una pequeña colina y sacó su telescopio para explorar los alrededores. No había nada fuera de lo común. Ni siquiera vio ningún signo de actividad humana. Parecía que era bastante difícil encontrar a una persona escondida en el desierto. Decidió dirigirse a la cascada y sumergirse primero antes de pensar en qué hacer a continuación, ya que los aldeanos entraron en pánico cuando mencionó que quería revisar esos lugares. La persona probablemente vivía cerca de esas partes. Después de escalar otra pequeña colina, pudo escuchar el sonido del agua brotando cerca. Miró la gran montaña frente a él y eligió una suave pendiente para escalar. La mayor parte de la pendiente era de roca, por lo que no tenía que preocuparse de que su ropa se ensuciara.
Sin embargo, cuando llegó a la cima, se dio cuenta de que había sobrepasado su destino. La cascada estaba cerca de un valle mientras él estaba parado en la cresta de la montaña. Pasó otra media hora buscando el camino hacia abajo y finalmente llegó a la cima de la cascada. Había algunos arroyos que se encontraban antes de la cascada. Podía ver todo el valle desde su posición ventajosa. Abajo, en el valle, había una gran piscina de inmersión verde. El agua de la cascada cayó a la piscina de inmersión antes de fluir a través del valle. Junto a la piscina de inmersión había una pequeña pendiente cubierta densamente de árboles. Los otros 3 lados de la colina eran acantilados escarpados. Si Claude quería ir a la piscina de inmersión, tenía que viajar alrededor de la cresta del valle a través del bosque en la pendiente para llegar a ella. Miró al cielo y calculó que eran alrededor de las 2 de la tarde. Todavía no había almorzado, por lo que decidió tomar un breve descanso en la loma. Dejó los urogallos junto al arroyo y se dispuso a prepararlos para la comida. Encontró algunas ramitas secas para quitar las entrañas de los urogallos y llenarlas de hongos, antes de cavar un agujero redondo en el suelo y poner el pollo dentro. Apiló las ramitas encima del pollo y las prendió fuego. Deberían estar listos en media hora, y fue tiempo suficiente para limpiar su uniforme con agua de los arroyos y hornearlos secar al fuego. Cuando empezó a comer, eran alrededor de las 3. Sacó 2 trozos de pan de trigo negro de su bolsa y los sumergió en los jugos del pollo mientras miraba hacia el valle. Había escaneado el valle con su telescopio y no encontró ningún rastro de actividad humana. Eso le hizo preguntarse por qué los aldeanos le advirtieron que no viniera aquí si la persona no se estaba escondiendo aquí de todos modos. Cuando estuvo más o menos terminado, de repente encontró algo de movimiento en el bosque en la ladera de abajo. Se apresuró a apagar el fuego. Afortunadamente, las ramitas que usó estaban secas y no salió mucho humo negro cuando apagó las llamas. Dado que el viento soplaba en contra del viento, nadie de abajo no notaría el fuego. Se acostó sobre una roca y miró cuidadosamente hacia el valle. Un gran lobo negro emergió del bosque y saltó de roca en roca al lado de la piscina de una manera practicada. Ese fue el mismo lobo que vino a recuperar la canasta. Su mente se despertó de golpe y finalmente había encontrado un rastro de su objetivo. Sin embargo, el lobo extrañamente se acostó en una roca al lado de la piscina de inmersión a pesar de que no se veía como su césped habitual. Algunos árboles en el bosque se sacudieron antes de que un gran oso negro saliera a tientas del bosque. Curiosamente, el oso parecía caminar débilmente en 2 pies hacia la piscina. El lobo negro ignoró al oso. Cuando llegó a la piscina, salpicó un poco de agua sobre el lobo, pero este se limitó a gruñir de descontento sin hacer el menor movimiento. Extraño, ¿qué está tramando este oso? ¿Hay para beber agua o cazar peces? De repente, el oso negro se puso de pie sobre 2 patas y su pecho se abrió para revelar a una mujer de tez calcárea y cabello largo y negro. Salió de la piel del oso y se metió en la piscina. Este oso era una mujer joven disfrazada todo el tiempo. No es de extrañar que se vea tan extraño y fuera de lugar. Claude vio la figura femenina nadando en la piscina y no pudo evitar agacharse para probar la temperatura del arroyo a su lado. De hecho, hacía un poco de calor. No era de extrañar que la mujer nadara en la piscina. Claude miró con su telescopio y vio que la mujer en la piscina era bastante joven, no tenía más de 17 años. También vio un busto bastante amplio y su cuerpo pubescente en desarrollo se veía fresco e inocente. Más allá de su largo cabello negro que cubría su rostro había algunas líneas verdes que parecían ser pintura facial disfrazada que Claude había visto en algunas películas militares. Sin embargo, la forma de su rostro estaba bellamente esculpida. No tenía forma ovalada ni almendrada, sino una combinación única de ambos. No podía distinguir los colores de sus grandes ojos. Parecía ser negro a veces y púrpura otras. Mientras disfrutaba de la vista, el lobo negro junto a la piscina se puso de pie de repente mientras olfateaba el aire antes de ladrar salvajemente en dirección a Claude. El olor de las aves que cocinaba era un poco demasiado fuerte y flotaba hacia el valle para que el olfato del lobo lo captara. Estaba solo a unos 30 y pico metros por encima de la piscina y el lobo no tardó mucho en localizar al Claude que miraba furtivamente. La niña miró hacia donde estaba ladrando el lobo. Claude se sintió bastante incómodo por haber sido sorprendido espiando, así que se puso de pie con valentía y la saludó con la mano. Oye, la niña se lanzó hacia la orilla presa del pánico y se hundió en su piel desnuda antes de tropezar de regreso al bosque. El lobo negro ladró unas cuantas veces más antes de seguirlo. Claude gritó. Oye, espera.
Vengo en paz. Pero fue ignorado. Pronto, no se pudo ver ni rastro de ellos en la pendiente. Solo se podía escuchar el sonido de la brisa susurrante. Capítulo 238. La cabaña debajo del árbol del caucho. Claude tardó más de media hora en llegar al valle. Se dirigió directamente al borde de la piscina. Había rastreado la pendiente junto a ella en el camino hacia abajo, pero no había visto ni rastro del lobo negro o de la niña. Por lo tanto, no tuvo más remedio que buscar alrededor de la piscina. Fue al lugar donde la niña se había puesto la piel de oso y comenzó su rastreo con el rastro de la huella del oso dejado en el suelo. El cielo ya estaba bastante oscuro, y estaba aún más oscuro dentro del bosque. Claude no tuvo más remedio que lanzar una perla luminosa y sostenerla en su mano, usando su luz para guiar su camino. Era un área deshabitada, por lo que era libre de usar sus hechizos sin preocuparse por ser descubierto. Podría ser porque había entrado en pánico, pero había dejado un rastro tan obvio que uno tenía que estar ciego para no verlo. Claude lo siguió fuera del bosque y cruzó otra pendiente antes de que desapareciera en el bosque nuevamente. Los lobos aullaban en la distancia. El lobo podría haber detectado a Claude en la persecución. Tenía la sensación de que los dos estarían en el bosque. Ese debería ser su escondite. Apagó la bola de luz en su mano y se aventuró hacia los árboles. El pequeño bosque era mucho menos denso que el anterior del que salió. La mayoría de las hojas no habían brotado de esta, por lo que la iluminación natural era mucho mejor y aún podía usarla para encontrar su camino. Después de solo dar 10 pasos y pisar un trozo de piedra, se escuchó un puz sordo cuando apareció un humo negro en el aire y le disparó a la cara. Se retiró apresuradamente del bosque. La bocanada se extendió y cubrió unos 3 metros cuadrados y le bloqueó el paso. Claude lo olió levemente y casi vomitó. Era smog venenoso. Había pisado una especie de trampa explosiva, que probablemente fue instalada como una medida de seguridad por la chica que se escondía dentro para detener a los perseguidores, humanos o bestias, que estaban cargando hacia el bosque. Sin embargo, fue fácil de manejar. Claude tomó unas cuantas respiraciones frescas, ordenó sus pensamientos y trazó una formación de hechizo en el aire. Se lanzó Air Barrier sobre sí mismo, junto con un proyectil Barrier. María siempre había tenido la opinión de que no había mucha utilidad para Air Barrier, ya que todo lo que hacía era aislar el aire y su temperatura dentro y fuera de él. Ella creía que lo mejor para lo que podía usarse era sobrevivir unos 5 minutos más en un incendio. Sin embargo, probablemente fueron sus buenas condiciones de vida las que hicieron innecesario que ella confiara en tal hechizo. Claude era diferente. Creía que no había hechizos inútiles, solo los aplicados incorrectamente. Este hechizo, por ejemplo, era el contraataque perfecto al smog venenoso que tenía ante él. Estaría bien dentro de los 5 minutos de usar el hechizo, incluso si tocaba parte del smog. Activó 3 trampas de smog en total antes de entrar en la parte más profunda del bosque. Le pareció bastante curioso que no hubiera ningún otro tipo de trampa aparte de la trampa del smog. Entonces, usó Yeof Appraisal y miró hacia adelante, solo para terminar atónito. Lo que lo sorprendió fueron las densas ondas de maná en el bosque frente a él. La mayoría de ellos se fueron disipando gradualmente, mientras que otros parecían bastante recientes. Había signos obvios de que se estaban usando hechizos durante el día. Claude se volvió y vio que las ondas eran mucho menos densas en comparación, y los puntos donde activó las 3 trampas parecían tener concentraciones más altas. En otras palabras, los lugares con densas ondas actuales fueron donde se colocaron las trampas. Claude evitó esas ondas y se adentró más en el bosque. Ahora, había signos obvios de actividad humana, como una hilera de arbustos que parecían ser arándanos cultivados. Claude recordó haber visto esos arbustos en las granjas de Whitestack. Delante de él había una gran parcela de tierra vacía donde la mitad de la nieve se había derretido. Cruzó algunos árboles más y llegó al borde mismo de la parcela de tierra y vio en el medio un gran árbol de caucho. Debajo había una cabaña ruinosa y de tamaño humilde dentro de la cual se encontraba el gran lobo negro que lo fulminó con la mirada cuando salió del bosque. Después de gruñir en voz baja, el lobo corrió hacia Claude como un rayo negro. Estallido. Claude lanzó Mental Shock. Era mucho más útil para un animal que para un humano. El lobo negro se tambaleó y buscó a mitad de camino y le lanzó a Claude una mirada ligeramente aturdida, como si estuviera confundido sobre lo que estaba allí para hacer. Rodeó el suelo 2 veces antes de volver a mirar a Claude con hostilidad. Estallido. Claude usó otro choque mental.
El lobo negó con la cabeza con fuerza, llegó a oler los extremos de los pantalones de Claude, antes de volver corriendo apresuradamente. Vio cómo el pobre animal se escabullía de regreso al cobertizo. Y notó que la niña había aparecido a su lado con una lanza en la mano. Oye, vengo en paz. Yo también soy un mago. ¿Puedo ver a tu tutor? Preguntó Claude con ambas manos levantadas. La niña lo ignoró y se quitó la piel de oso frente a él. Estaba vestida de bajo, pero el atuendo que vestía estaba cosido con diferentes pieles. Se parecía un poco a la ropa de los mendigos. Se inclinó para acariciar al lobo negro antes de señalar a Claude. El lobo comenzó a gruñir de nuevo antes de cargar una vez más. Después de 2 golpes, el lobo olisqueó sus pantalones antes de escabullirse. No lo hagas correr hacia mí de nuevo. Me temo que puedo dejarlo estupefacto, dijo Claude, realmente no tengo ninguna intención de lastimarte. Solo quiero aprender más sobre ti. Sé que eres como yo y no quiero que nadie se entere de nuestras identidades. Pero yo también soy un mago, así que debería estar bien, ¿verdad? Aparentemente, no estuvo bien cuando la chica cargó contra él con la lanza, con la intención de hacerle algunos agujeros. No es así como debes tratar a los invitados. Claude esquivó todos sus golpes uno tras otro. Si bien sus habilidades de combate no se destacaron entre los soldados, no necesitó sudar un poco contra la chica. Cogió la lanza y la desarmó antes de tirarla a un lado. La agarró por los hombros y evitó su mordisco. Oye, no muerdas. No eres un perro. Hizo girar a la chica. Tropezó en el suelo antes de gatear hacia su lanza. Justo cuando estaba a punto de hablar, vio que el lobo atacaba a él con los ojos inyectados en sangre. No aprenderás, Bang. El lobo empezó a perseguir su cola. La chica se lanzó hacia su lanza, aunque no la recogió. Se volvió y miró a Claude. Él pensó que finalmente era hora de hablar, pero luego ella tomó aire mientras su boca se movía. No está bien. Se movió para esquivar, pero 2 enredaderas salieron disparadas del suelo y se envolvieron alrededor de sus piernas. La niña finalmente recogió la lanza. No fue un mal hechizo. Iba a apuñalarlo como a un espantapájaros. Sin embargo, estar atado no significaba que no pudiera lanzar ningún hechizo. En secreto, lanzó Magus Hands, el hechizo perfecto para su situación, ya que requería que se mantuviera inmóvil. Primero lo usó para bloquear la puñalada entrante, rompió la lanza y la arrojó más lejos, antes de darle un ligero empujón a la parte posterior del cuello de la niña para dejarla inconsciente. Luego, se desenredó con sus manos de maná, que eran mucho más poderosas y rompió las enredaderas que no podía atravesar con su propia fuerza. Para cuando pudo moverse de nuevo, el lobo negro salió de él. Sin embargo, era lo suficientemente inteligente como para saber que cargar no le haría nada a Claude. En cambio, su mente se quedaría en blanco como antes. Entonces, solo gruñó unas pocas veces antes de ir hacia la niña y empujarla con la cabeza, esperando que se despertara. Claude se sentía como un adulto intimidando a un niño. A pesar de que estuvo peleando durante bastante tiempo con el lobo y la niña, nadie que se pareciera a su familia salió de la cabaña. ¿No estaban en casa o tenían algún impedimento físico de alguna manera? ¿Podrían estar esperando para tenderle una emboscada cuando entrara? Claude solo había visto 2 hechizos desde que llegó al bosque. El primero fue el hechizo de trampa de Smog, y el otro fue el hechizo para atar enredaderas que la chica le lanzó. Aparte de la capacidad de controlar al lobo, no había ningún otro hechizo que lo sorprendiera. Eso parecía demasiado poco para un mago rebelde. Como mínimo, debería haber 7 hechizos básicos. ¿Podría ser ella igual que él y solo tenía hechizos adecuados para la alquimia en lugar de para el combate? Se dirigió hacia la cabaña y vio al lobo saltar hacia él en el momento en que estaba en la entrada. Maldita sea. ¿No eres leal? Pero eres un lobo, no un perro que cuida de una casa. Claude no quería darle a ese leal lobo negro otro choque mental por temor a paralizar su mente. Vio un montón de cuerda cerca de la cabaña y usó las manos de Magus, una para presionar al lobo y la otra para atarlo. Lo envolvió en una bola entera de cuerda, dejándolo indefenso e incapaz de hacer nada más que gemir. Enfocó su oído y no detectó ningún movimiento dentro de la cabaña, ni siquiera el sonido de la respiración. Parecía que la familia de la niña no estaba dentro. Abrió la puerta vieja y usó Luminous Pearl y obtuvo una vista clara de los 7 metros cuadrados del interior. Había una cama hecha de troncos apilados y montones de ramitas debajo de una colcha de retazos de animales hecha principalmente de piel de conejos, ardillas y otras criaturas pequeñas.
Había otro montón de hierba seca cerca que debería ser para que el lobo durmiera. Había otra vieja mesa de 3 patas que se sostenía con un palo de madera donde estaba la pata que le faltaba. Sobre la mesa de madera descolorida estaba la canasta que la anciana dejó en las montañas la noche anterior. Junto a él había un mortero de madera para hacer medicinas y 2 palanganas. Clavado contra la pared cerca de la mesa había un estante en el que se colocaban de 5 a 6 botellas. Se parecían al que se usaba para almacenar la miel y la pasta medicinal. Había un pequeño brasero de metal cerca de la mesa con un poco de madera a medio quemar en su interior. Probablemente eso era lo que usaba para evitar el frío del invierno. Se preguntó cómo no la habían fumado hasta morir antes de ver el poroso techo de paja. Parecía haber más espacio detrás de la cama. Se acercó para mirar más de cerca y vio solo un pequeño espacio con un cubo de madera adentro. Según el olor, probablemente era el lavabo. Se dio la vuelta y se sorprendió al ver un rostro humano colgado en la pared. Pero tras una inspección más cercana, solo parecía una máscara monstruosa hecha de piel con un pelo largo y blanco colgando de ella. La niña maga no parecía tener familia. Podía decir que ella vivía con el lobo como su único compañero según el mobiliario de su cabaña. Su vida parecía bastante difícil. No era de extrañar que estuviera dispuesta a intercambiar miel y pasta medicinal con comida con los aldeanos. Claude salió de la cabaña. La niña había recuperado el conocimiento y observó con cautela a Claude acercarse mientras ella retrocedía mientras estaba sentada. ¿Vives aquí solo?, preguntó, con la sonrisa más amable que conocía. La chica lo miró en silencio mientras se alejaba. Sin forma de comunicarse, Claude se puso de pie y volvió al cobertizo para sacar algo de comida de su bolso y alinearlos en el suelo. También había un paño engrasado en el interior, que usó como extensión para el suelo. Lo pensó un poco y lo sacó también. Siéntete libre de tener estos. Iré a ver cómo estás cuando esté libre, dijo, luego se fue al bosque. Capítulo 239. Con en el bosque. Claude no sabía por qué la niña vivía sola en las montañas. Sin embargo, podía decir que ella no tenía nada más que hostilidad hacia él. A pesar de que fue capaz de someterla sin sudar, no intentó abrir su pasado para aprender todo sobre ella. A pesar de transmigrar a este nuevo mundo, todavía tenía su virtud principal de respetar la privacidad de los demás. Dado que el mago no estaba dispuesto a interactuar con él, no forzó el asunto. Dejó su comida para ayudarla y no esperaba nada más a cambio, porque entendía lo difícil que debe ser vivir solo en el desierto, aislado de la sociedad. El estado de la cabaña le dijo todo lo que necesitaba saber. Miró hacia atrás y vio que ella ya había desatado a su lobo. Los dos le devolvían la mirada. Claude sonrió y la saludó antes de girarse para irse cuando el lobo aulló. Quizás podría preguntarle al jefe de la aldea sobre la niña. Los aldeanos, que ocultaban la presencia de la niña, probablemente sabían algo sobre ella. Como ya había visto a la niña y al lobo negro, el jefe de la aldea podría no ver la necesidad de ocultarlo por más tiempo. Viajó por la ruta que se dirigía a Esquirrel Village en su camino de regreso en lugar de doblar. Solo había 2 colinas y una pequeña cresta que cruzar para llegar a la ladera boscosa cerca de Esquirrel Village. Le ahorró la mitad del tiempo de viaje. Ya eran las 9 más o menos cuando llegó al pueblo. Estaba oscuro y no había nada iluminado, por lo que supuso que los aldeanos se habían ido a dormir. Claude planeaba hablar con el jefe de la aldea al día siguiente, así que decidió regresar al campamento y comer algo. Pidió algo de comida en la cocina y subió las escaleras. En el momento en que dobló la última esquina, su rostro se ensombreció. Todo había sido arrojado fuera de su habitación, muebles incluidos, en el pasillo. ¿Dónde lo escondió?, escuchó a Mazin murmurar para sí mismo. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Claude con frialdad. El bastardo era un poco atrevido. Tenía que recibir una lección. Mazin se congeló por un momento, luego se puso firme. Quería secar tus muebles mientras estabas fuera ya que la temporada de lluvias está a la vuelta de la esquina. También quería poner repelente de insectos en tu habitación. ¿Entonces debería agradecerte por esto?, preguntó Claude mientras señalaba el desorden en el pasillo. El bastardo estaba tratando de venderle un favor en lugar de admitir que había estado buscando el vino de Claude. De nada, señor, sonrió Mazik. Jeje, Mazik, bastardo. Claude estaba tan furioso que se rió. Ambos sabemos lo que realmente estás haciendo. Tienes 10 minutos para poner todo en su lugar y salir fuera de mi vista. Envié a mi Hakigun a buscar alcohol para la temporada de lluvias. Si alguien me cabrea de nuevo, no recibirá nada.
Entendido, señor. Macid corrió escaleras abajo y ordenó a los dos señaladores que lo ayudaran a mover los muebles. Claude se preguntó si era demasiado indulgente con el bastardo. Bastardo o no, sin embargo, era un subordinado confiable por lo demás. Además de eso, Claude no podía simplemente enviarlo a empacar. No tenía a nadie con quien reemplazarlo. Podría castigarlo por irrumpir en sus habitaciones, pero eso sería una palmada en la muñeca en el mejor de los casos. Como sea. Me ocuparé de él en otro momento. Claude fue directamente a la casa del jefe de la aldea a la mañana siguiente. Era el único edificio que no parecía una cabaña, pero aún estaba viejo y gastado. El jefe y su esposa estaban en casa recogiendo leña en el patio. La temporada de lluvias duraría unos 20 días y estaba a la vuelta de la esquina. Ellos no podrían recolectar leña utilizable durante ese tiempo, por lo que tuvieron que abastecerse de antemano. Claude encontró un viejo tronco y se sentó. Fui a las montañas ayer. Vi al lobo y eso, Clatter. Los dos dejaron caer la madera y las mandíbulas y lo miraron. Espera, ¿por qué ustedes dos me miran así? El jefe miró a su esposa. Corrió a la entrada del patio y comprobó la calle, luego cerró la puerta de golpe y echó llave. Señor, ¿vio a la bruja? Preguntó el jefe en apenas un susurro. Eres valiente. Ella es aterradora. ¿No tienes miedo? Preguntó la anciana, volviendo al lado de su marido. Claude recordó la aterradora máscara en la pared de la niña. ¿Es una bruja? No pensé mucho en eso. Solo pensé que estaba loca. Sin embargo, el lobo es real. Incluso hablé con ella. Le pregunté el camino de regreso pero no dijo nada. Señaló hacia el bosque. Tu suerte es realmente excelente. Deberías alegrarte de haberla visto mientras estaba sobria. Si no hubiera estado, la voz de la esposa del jefe se apagó sin completar la oración. ¿Sobrio? ¿Qué quieres decir? ¿Está realmente loca la bruja? No. Ella generalmente se convierte en un oso negro. Se vuelve muy agresiva cuando lo hace. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si te la hubieras encontrado mientras estaba así? Respondió el jefe con seguridad. Conviértete en el culo de un oso de Claude. Era solo un disfraz, no sabía si debería estar impresionado por las habilidades de actuación de la chica o consternado por la credulidad de los aldeanos. Hablo en serio, continuó el jefe con seriedad, una vez salí a cazar con el señor. La bruja atacó a algunos de sus sirvientes. 3 murieron y el cuarto quedó lisiado de por vida. El señor estaba tan aterrorizado que se fue ese mismo día. No ha visitado el pueblo desde entonces, no importa ir al bosque. Yo también vi los cadáveres con mis propios ojos. Apenas se podía reconocer como humanos. Algo no tenía sentido. La niña debería haber sido una niña en ese momento. No podría haber peleado con 4 adultos, haber matado a 3 y haber herido al cuarto. ¿Cuánto tiempo has sabido de ella? Preguntó Claude. Unos 20 años. Recuerdo haber sido salvado por ella una vez. Yo tenía 30 en ese momento. El señor vino a la aldea y exigió que le consiguiéramos hortensias. No teníamos ninguna, así que tuvimos que ir a la montaña para encontrar algunos. Tomó 5 días, pero llegamos a uno cerca de un acantilado. Me resbalé y me caí cuando traté de recogerlo, pensó. Pero entonces, un gran oso negro saltó y me salvó. Pensé que me había ido para siempre y me había desmayado por el dolor, pero me desperté varias horas después, bajo un árbol y las heridas tratadas y vendadas. Incluso la hortensia estaba bien. Vi algunos garabatos en el suelo cerca de mí. Dijo que podíamos cambiar la sal y la comida por medicinas y nos dijo dónde dejar las cosas. Hemos estado negociando con ella desde entonces. Así que no es que no queramos venderle la receta de ese medicamento, es que no lo sabemos en primer lugar. La pasta no es para el tratamiento externo de heridas. En el pasado, la bruja solía hacer una especie de pasta negra que era mágica para tratar heridas externas, pero hace 2 años, dijo que se le acabaron los ingredientes y no podía hacer más. Lo único que todavía podemos comprarlo el verde que trata las fiebres y los resfriados. El relato del jefe proporcionó muchas pistas. La bruja de la historia del jefe no era la misma que había conocido. Sin embargo, podría haber sido la maestra o la tutora de la niña. Sin embargo, ella claramente ya no estaba. ¿Ella no ha lastimado a nadie? Preguntó Claude. No, señor. Todo el mundo sabe que el desierto detrás de la cresta es su territorio. Nos mantenemos alejados. De todos modos, está demasiado lejos. Solo subimos a las montañas para buscar comida y leña. La medicina de la bruja también se ha convertido en nuestra especialidad. Claudia asintió.
No es de extrañar que me dijeras que no fuera allí. Tenías miedo de que descubriera esto. Por favor, perdónenos, señor, se disculpó el jefe con sinceridad, nosotros mismos no nos preocuparíamos por la bruja. Dudo que pase algo si nos encontramos con ella. Pero usted es un extraño, así que no sabemos si el bruja te hará daño, no te preocupes. No perturbaré su paz ni te culparé por querer mantenerlo en secreto. No se lo diré a nadie más. En cambio, debería agradecerle por señalarme el camino correcto en las montañas. Quién sabe si hubiera podido regresar sin su ayuda. Como ella quiere sal y comida, iré a intercambiarlos con ella 2 días después. No me culparás por eso, ¿verdad? Ah, no lo haremos. De hecho, estamos bastante agradecidos por ella. La pasta que hace nos permite intercambiar otras necesidades diarias que necesitamos. Sin embargo, nuestra pobre aldea no puede proporcionarle una buena comida. ¿Cómo podría te culpamos por querer ayudarla? En cambio, deberíamos agradecerte. Está bien, entonces está decidido. Vuelve a tu trabajo entonces. Me iré ahora. Por cierto, Mihak y Gun volverán de la ciudad con algunos suministros y cerveza de trigo negro. Si tu pueblo necesita algo más, siéntete libre de intercambiarlos con algunos bienes de la montaña, dijo Claude mientras se iba. Ah, gracias por su cuidado, señor, agradecieron los dos al unísono. Como ya no había un señor en la zona, las cosas que buscaban en la montaña les pertenecían. Cambiarlos con Claude fue una buena idea, ya que les ahorró la molestia de ir a la ciudad. Capítulo 240. Finalmente hablando, Mihak y Gun regresaron con muchos caballos de batalla 2 días después, cada uno cargado de suministros. Solo había 20 barriles de cerveza de trigo negro. Mazik fue el más complacido con el envío y abrió un barril de cerveza de inmediato. Para cuando Claude bajó las escaleras, el bastardo se había bebido 3 tazas y ni siquiera podía hablar correctamente. ¿Solo tienes 20 barriles? Eso nunca sería suficiente. La temporada de lluvias duró más de 20 días y un barril al día solo permitía a cada persona media taza. No fue suficiente para durar la temporada. Dejar que las tropas bebieran algo de alcohol para evitar el frío durante el tiempo húmedo era de conocimiento común. Esa fue la razón por la que Claude se ofreció a comprar la cerveza con dinero de su propio bolsillo. Señor, compramos 24 barriles, pero Moriat confiscó 4 cuando llegamos a Blackstone Village, respondió Mihak. Ah, se había olvidado del bastardo. Qué molesto. Pero no había nada que pudiera hacer. Moriat era su subordinado, en cierto sentido, ¿y qué jefe no le da algunos beneficios a su subordinado? Ya estaba acostumbrado a que se aprovecharan de ellos. Era culpa suya por ser tan libre con sus gastos. Encerra al bastardo. No lo dejes salir sin mi permiso expreso. No se le debe dar una gota de alcohol hasta que yo lo diga. Perderás el tuyo si te atreves, dijo Claude mientras le daba al borracho Mazik una patada. ¿Se llamaba a sí mismo un alcohólico con tan poca capacidad? Los dos arrastraron a Mazik a su habitación y cerraron la puerta. Gun, toma tablas de madera y clávalas en las ventanas. Sí, señor. Gun se fue de inmediato. Y guarda el resto de los barriles. Mihak, haz un inventario de quién bebe qué y cuántos. Tú estás a cargo de la cerveza. Sí, señor. También compramos 15 cartones de gran vino. Cada uno tiene una docena de botellas. El alcohol fuerte como el gran vino era perfecto para combatir el frío. Cada persona solo necesitaba una taza modesta. Además, aunque la calidad del gran vino era mala, los soldados los amaban principalmente porque no costaban mucho. Cada caja costaba aproximadamente el doble del precio de un barril de cerveza. Bien. Guarda el gran vino en tu habitación y en la de Gun. Los distribuiremos cuando la temporada de lluvias esté cerca de su fin. ¿Qué más compraste? Muchos. Tuvimos que contratar 3 convoyes de caballos de batalla para moverlo todo. Hay algunos rumores en la ciudad de que cuando las tropas Terrimodran regresen, se apropiarán de todos los suministros de las tiendas. Por lo tanto, la mayoría de los comerciantes estaban vendiendo desesperadamente sus productos por un precio bajo. Compré todo lo que pensé que sería útil y gasté las más de 7 coronas que me diste. Todavía no hemos pagado el envío, entendido. Tengo una bolsa de dinero en el cajón de mi escritorio en la oficina. Aquí está la llave y ve a buscar el dinero para pagar los convoyes de caballos de batalla. Claude le dio a Mihak una llave y ordenó a los otros hombres que descargaran las mercancías. Separó los bienes que compró con su propio dinero y los almacenó en el almacén. A la mañana del día siguiente, Claude se despertó por el caos que Mazik estaba causando.
Estaba amenazando en voz alta a los dos comunicadores que vivían en el almacén de la planta baja. Mazik, bastardo, te encerraré otro día si causas más alboroto. Claude bajó las escaleras en un ataque de ira. ¿Cómo puedes ser alcohólico con tu capacidad de mierda? Te quedaste frío después de solo 3 tazas. No ignores tu deber de robar un sorbo de alcohol. ¿Eres siquiera un sargento mayor? ¿Cómo pudiste emborracharte frente a los otros soldados? ¿No está contento con estar encerrado durante 3 días? Es mi orden. ¿Por qué les gritas a esos dos? Mazik se comportó instantáneamente. Claude fue quien pagó la cerveza de su propio bolsillo. Sin una sola moneda, sabía que solo podría beber un poco si se ponía del lado bueno de Claude. Es mi culpa, señor. Respetaré su orden, señor. No saldré hasta dentro de 3 días. Justo cuando Claude estaba a punto de dirigirse a la cocina para comer algo, entró un soldado. Señor, el jefe de la aldea está aquí. Dice que lo ha enviado. El anciano debió haber visto los caballos y las mercancías y quiso intercambiar. Déjalo entrar, dijo Claude antes de llamar a Mihak abajo. Dejó el asunto del comercio en manos de Mihak ya que acababa de regresar de la ciudad y conocía bien los precios de las mercancías. Podría conseguirles un buen trato. Con la harina que compraron anoche, cocinó una olla grande de gachas de harina y partió algunos huevos. Cogió 2 tazones, uno para él y el otro para Mazik, y dejó el resto a Mihak y Gun. Con Gum allí, no tenía que preocuparse porque quedarán sobras. Señor, su comida siempre sabe muy bien. No sabía que la harina podría convertirse en un manjar como este, se halagó Mazik después de consumir un gran bocado. Sin embargo, todavía no entiendo por qué usaste tu propio dinero para comprar bienes para comerciar con los aldeanos. Solo tienen hongos secos y hierbas. ¿De qué sirve intercambiar por esos? Claude puso los ojos en blanco. ¿Crees que mi dinero cae del cielo? No acepto tu paga ni desfalco bienes. Solo estoy aprovechando esta oportunidad para ganar dinero rápido. Si bien podrías pensar que los bienes de la montaña no valen nada, se pueden vender en al menos 3 veces el precio en la ciudad. Puedo enviarlos a la ciudad después de la temporada de lluvias para venderlos por al menos el doble del precio. Eso cubriría nuestros costos de suministro. Prácticamente los obtendremos gratis, ¿entiendes? Es un negocio. ¿Negocios? ¿Estás diciendo que los productos de la montaña valen dinero? Entonces, ¿por qué los aldeanos no van a la ciudad y los venden ellos mismos? No lo conseguirás aunque te lo explique. Los aldeanos no tienen tanto. Viajar a la ciudad cada 2 o 3 días para venderlos no vale la pena para ellos. Si no tienen suficiente, Ganan no podrá venderlos por un buen precio y solo puede dirigirse a las tiendas más pequeñas que regatearán el precio. Las tiendas recolectarán lo suficiente por sí mismas y las venderán a las tiendas más grandes y obtendrán una buena ganancia. Básicamente, estoy tomando el lugar de esas pequeñas tiendas intercambiando mis productos. Los aldeanos se beneficiarán de comerciar conmigo regularmente y ahorrar en el costo de transporte. El precio que les doy a las tiendas más pequeñas también es justo. Puedo intercambiar mis existencias con bienes directamente, por lo que su margen de beneficio tampoco será tan alto. No estoy sufriendo pérdidas personalmente. Si bien es posible que cada aldeano no forme tantas cosas, todo el pueblo es una historia diferente. Ahora que se ha corrido la voz de esto, ¿crees que si te digo que los aldeanos de Blackstone Village van a venir a comerciar con nosotros también? Después de la temporada de lluvias, habremos acumulado una gran cantidad de productos de montaña y podremos cubrir el costo de los suministros que utilizamos. Incluso obtendremos algunas ganancias también. Claude no planeaba ocultar sus intenciones. No era que los otros tuvieran el capital necesario para tal empresa de todos modos, sin mencionar el hecho de que Claude ya tenía suministros más que suficientes para que los aldeanos comerciaran con ellos y que no había más espacio en el mercado para otro. Después de terminar la papilla, Claude encerró a Mazik mientras aún estaba ocupado entendiendo el modelo de negocio. Decidió ir a las montañas de nuevo para ver a esa chica maga con algunos de los suministros que acababan de llegar como obsequios. Pero cuando llegó al almacén, se dio cuenta de que había demasiadas cosas que podía llevar consigo. La idea de la cabaña casi vacía hizo que Claude viera todo como algo que la chica podría necesitar. Después de mucha deliberación y considerando que se acercaba la temporada de lluvias, decidió traer cosas que pudieran ayudarlo a vivir la temporada. Pensaría en otras cosas después de que pasara la temporada. Con un gran saco de mercancías, dejó el campamento y se dirigió a las montañas.
La mayoría de los aldeanos se reunieron en el almacén del campamento y regatearon los intercambios con Mihak, intercambiando lo que tenían por lo que necesitaban. El camino desde el pueblo hasta las montañas era mucho más fácil de atravesar. Solo tardó 2 horas en llegar al lugar donde se quedó la niña. Después de usar Geoffrey Sal para evitar las ondas que indicaban las trampas, Claude entró fácilmente en la parte profunda del bosque y llegó a la parcela de tierra vacía. Se escuchó un gruñido familiar, pero a estas alturas, el lobo había aprendido la lección y comprendió que no era compatible con Claude. A pesar de que gruñó, se estaba escondiendo detrás de la niña maga y no cargó contra él. La niña vestía la ropa de retazos similar a un saco de lino que hizo. Al ver a Claude acercarse, ella no corrió ni habló y solo le lanzó una mirada cautelosa y hostil. Claude notó que ella no sostenía la lanza. En cambio, sostenía una punta de lanza astillada en la mano. Había una ardilla disecada en el suelo que probablemente cazó por la mañana. Probablemente estaba preparando el almuerzo. Oye, he vuelto, saludó. Ella lo ignoró. ¿Vas a comer solo eso para el almuerzo? Frunció el ceño. ¿No te di comida hace unos días? ¿La tiraste? El mago no dijo nada y señaló su vieja cabaña. Dejó su saco y lo abrió, solo para ver su comida colocada sobre la mesa. Claude quería preguntarle por qué no lo comía, pero recordó que la llegada de la temporada de lluvias probablemente significaba que estaba almacenando algo para consumirlo más tarde. Podría tener más dificultades para buscar comida cuando la lluvia caía sin parar. Volviendo a su saco, lo abrió. Afortunadamente, llegué a tiempo. Te prepararé algo bueno para el almuerzo. Este es un saco de harina. Debería ser suficiente para que te dure la lluvia. Solo tienes que mezclarlo con agua para hacer masa. Si tienes levadura, puedes convertirla en pan. También puedes convertirla en trigo galleta. Esta es suficiente sal para que te dure medio año. Aquí tienes algunas especias, que harán que la carne tenga un sabor maravilloso si las frotas. Aquí tienes un poco de mantequilla que puedes usar para hacer tocino. Además, te traje una sartén y una olla. Puedes hacer comida y cocinar sopa con ellos. Aquí tienes algunos utensilios. Los traje porque vi que no tenías. Esto es una taza y una cuchara. Es mejor que bebas agua hervida para evitar cualquier gusano del estómago. Además, aquí hay algo de ropa. Esta ropa interior está hecha de lino y es mucho más cómoda de usar. Pero siento que sea para hombres. Esta es la talla más pequeña que tienen. Puedes modificarla a tu gusto. Aquí tienes un peine para que te arregles el cabello, un poco de jabón para bañarte y un poco de detergente para lavar la ropa. También puedes usarlo para bañarte, pero es áspero e irritará tu piel. También hay un cepillo de dientes y un poco de pasta de dientes con la que puedas cepillarte los dientes. Claude simuló el movimiento de cepillarse los dientes, pero la chica simplemente lo miró sin hacer ruido. Al ver que no podía despertar su interés, no tuvo más remedio que sacar el último artículo de su saco. Esto es pan con miel. Mi subordinado lo compró en la ciudad ayer. También hay pasas adentro. Es genial. Prueba algunas. Será mejor que termines esto rápido, ya que puede durar 5 días como máximo. Se echará a perder y se enmohecerá después de eso. Además, te traje esto, amigo. Pezuña de cabra. Siéntete libre de morderla. Claude arrojó la pezuña al lobo negro, pero este simplemente lo olió y lo dejó en paz. La niña recogió la pezuña y la tostó en el brasero. Oye, eso es para que lo coma el lobo negro, dijo Claude. La chica miró a Claude enojada y finalmente habló. Su voz era clara y conmovedora. Blackwind no se lo come crudo. No eres mudo después de todo, dijo Claude con una mirada atónita. Eres el mudo. La chica se dio la vuelta y siguió ignorándolo. Oh, ya veo, entonces este lobo se llama Blackwind. Un buen nombre de hecho. Claude todavía estaba aturdido por la conmoción de escucharla hablar. Eso era bueno. Solo tenía que mantener la conversación para comunicarse correctamente con ella. ¿Cuáles eran las probabilidades de encontrar un mago rebelde más joven que él durante su carrera militar? Tenía mucha curiosidad por saber por qué ella vivía sola en las montañas. Fin del capítulo.